¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? Buenas noches, bienvenidos a QR, buen arranque de semana. Ya está el lunes adentro, así que empieza la cuenta regresiva si es que andan muy agobiados, muy cansados. Bueno, faltan 13 días para las elecciones, ¿eh? Las elecciones legislativas nacionales, 26 de octubre, y recién decíamos acá con el equipo, puede ser un montón y puede ser muy poco. Lo que pasa es que en la Argentina pasa de todo un mismo día. Pero vamos a detenernos en otra cosa, tratar de levantar un poco la cabeza del suelo, o de la pelota, si ustedes quieren, en jerga futbolera. Durante muchas décadas, muchísimas décadas, muy buena parte, la mayor parte del siglo XX seguro y para acá, en el marco de las discusiones de la política argentina, también en realidad de la política regional, un sector de la vida política hizo muchos esfuerzos para explicarle a la sociedad que nuestro país o nuestros gobiernos, déjenme ponerlo en términos regionales, que nuestros gobiernos, los gobiernos latinoamericanos, siempre tenían que dar la pelea contra la injerencia de los Estados Unidos y que había sectores de la política que representaban sectores de la economía real que tenían muchos intereses en estar alineados con los negocios que proponía Estados Unidos o eventualmente esa dependencia que proponían los gobiernos, proponían, entre comillas, de los Estados Unidos. Muchas veces eso se manifestó en apoyos abiertos y en enorme cantidad de herramientas para facilitar golpes de Estado, ¿no? En algún momento se le dio el Premio Nobel de la Paz a Henry Kissinger en este planeta. Bueno, hoy se lo querían dar a Trump, eventualmente se le dieron a Corina Machado. ¿Por qué digo esto? Porque siempre hubo un intento en esas discusiones políticas por tratar de explicarle a otros sectores de la sociedad que eso estaba ocurriendo y que había representaciones de la política nacional que en realidad no estaban representando a la política nacional, estaban representando otros intereses, que no eran los intereses ni de las empresas nacionales, ni de la economía nacional, ni del pueblo argentino, de la ciudadanía argentina. Pero siempre costaba mucho demostrar eso. Y entonces quedaban como teorías muy conspirativas, en algún punto hasta, más allá del tiempo preciso en que esto ocurría, tiempo después, cada vez que se mencionaba Braden-Operón, la fórmula Braden-Operón, siempre parecía una exageración. Llegamos a un momento, en este momento de la relación del gobierno de Javier Milei con el gobierno de Donald Trump, en que todo tiene muchísima literalidad, todo es muy explícito. Si durante la década del 90 se habló de relaciones carnales, ¿cuál será la metáfora en todo caso para este momento? Donde todo es cristalino, donde no hay sugerencias, nada es sugerido, todo es dicho de una manera muy explícita, que sorprende, tan explícito que sorprende. Y nos vamos a detener, por supuesto, vamos a explicar esto cómo se manifestó nuevamente en las últimas horas, en los últimos días, pero en realidad ya todo está tan claro, la escena es tan pura, se deja observar tan a simple vista, que la pregunta ya no es por la interna de los Estados Unidos. La pregunta ya dejó de ser, ya nos cansamos de hablar o de las presentaciones que hace el Partido Demócrata o de los productores agropecuarios de Estados Unidos. Ya la pregunta tiene que ver con la política argentina, sobre cómo se va a comportar el resto de la política argentina sobre esta relación de dependencia tan descarnada que propone el gobierno de Donald Trump y que recibe el gobierno de Javier Milei, que, insisto, da para preguntarse, y tan cerca de las elecciones, cuáles eventualmente de las ofertas de la política electoral están de acuerdo con este grado de sumisión y lo que esta sumisión implica, qué tipo de políticas implica para la Argentina y cuáles se oponen realmente. Voy a adelantar una pregunta que nos vamos a volver a hacer sobre el final antes de decir bienvenidos, bienvenidas a QR. ¿Cuáles de las fuerzas políticas son, en términos de modelos, son colectoras del mismo modelo que propone Javier Milei, ahora por supuesto con mucho respaldo del presidente Donald Trump? De todas maneras, es interesante seguir repasando de qué manera se habla tan crudamente sobre esto que, insisto, no hay que dudar en llamar dependencia, ni sumisión, ni una suerte de neocoloniaje. ¿O por qué neo? Un coloniaje a secas. Por eso nuestra portada, con la que quisimos impactar ya hace varias semanas atrás, cuando se empezaba a hablar de todo esto, es una portada que seguimos utilizando y por más que tenga un impacto muy fuerte en términos visuales, yo le diría, hasta a mí me molesta estar parado detrás de esta portada,
Es una portada que tiene mucho sentido. Es una portada que no exagera. Es una portada que en una sola imagen refleja lo que está pasando y que nadie esconde. Y que nadie esconde. ¿Qué pasó en las últimas horas? Bueno, otra vez habló el secretario del Tesoro estadounidense, estamos hablando de Scott Bessent, y volvió a referirse respecto de todas las riquezas y las oportunidades, de la tierra de oportunidades que significa la Argentina para los estadounidenses. Miren. And we also saw China put on more rare earth export controls last night, and Argentina is rich in rare earths and rich in uranium, and I think they are committed to U.S. private companies coming in and being good partners with them. Habla de China, habla de tierras raras, de uranio, de litio, se habla de cobre, y esto hay que remontarse, esto no empezó ayer. Y por favor, algún crédito para los sectores de la política en la Argentina que participan del debate político, cuando hace un año o más, Laura Richardson, la comandante del Comando Sur, o la generala del Comando Sur, de las Fuerzas Militares de Estados Unidos para la región, en Estados Unidos tuvimos que ir a pescar una conversación en la que Laura Richardson decía, América Latina, América del Sur es rica en un montón de estos minerales. Hablaba específicamente del litio, y todo esto tiene que ver con nuestra seguridad nacional. Una generala de los Estados Unidos diciendo que es cuestión de seguridad nacional las riquezas y las posibilidades de desarrollo que tienen nuestros países. Y nos decían que éramos unos exagerados, que estábamos viendo fantasmas, que estábamos corriendo con categorías del siglo XX para tratar de intervenir en la política actual. Bueno, todo eso se fue concretando. Hace pocos meses, el embajador, el que era candidato a embajador estadounidense en la Argentina, Lamelas, rindiendo su examen ante el Senado, decía exactamente lo mismo. Y decía algo más, muy a conciencia de que los recursos naturales son de las provincias en la Argentina, que tenía que ir a hablar con cada uno de los gobernadores para convencerlos de que no era China el mejor socio comercial para todas esas cosas, sino que no era Estados Unidos, y además para tratar de hacerles entender de cuál era la mejor gestión de sus recursos naturales. Después, si esto ocurre o no, es la pregunta del final. Pero, insisto, en aquel momento ya el propio embajador, para mostrarse frente al Senado estadounidense, hablaba de todo esto que la generala un tiempo atrás había dicho es cuestión de seguridad nacional para los Estados Unidos. Bueno, habló Milei antes de viajar a Estados Unidos para reunirse en la Casa Blanca con Donald Trump. Habló con Luis Majul y allí también en esa charla, Milei confiesa que el atractivo que tiene la Argentina para este acuerdo con Estados Unidos tiene que ver con lo mismo que dijo Bessent. Miren. Con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería es lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar. Chile exporta 50.000 millones de dólares, nosotros 4.000, miren, todo lo que tenemos para multiplicar por 12 veces y media. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y la contracara de eso es que cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios. El sector servicio es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Es francamente impresionante, no hay que agregar mucho más. El presidente es un detalle, casi una lista de supermercado, de todas las cosas que la Argentina tiene para ofrecer. Y no es que dice, porque acá la pregunta bien concreta es, ¿quién va a usufructuar todas esas riquezas que la Argentina tiene? Milei no está descubriendo el potencial productivo de la Argentina, el potencial del desarrollo de la Argentina. No lo está descubriendo ahora, nosotros no lo estamos descubriendo ahora. Esto se vuelve a hablar en el marco del acuerdo con los Estados Unidos, que le garantiza a Milei la famosa liquidez, y además repite todo lo que decía Scott Bessent en esta y en otras conversaciones. Le faltó la selección argentina ofrecerle a Estados Unidos, que bien le vendría. Ahí anda Messi, generando cosas importantes para los estadounidenses, y ahí vamos al Mundial, por otra parte. No des ideas, Caruso, tienen razón. Bueno, a todo esto, Milei, cuando le vuelven a preguntar respecto de qué hay que esperar sobre la reunión de mañana con Donald Trump,
Fíjense, por favor, no solamente lo que dice, sino cómo lo dice. Cierto titubeo, cierto cuidado, casi un temor de no pifiar en nada de lo que se diga, a ver si complica de alguna manera todas estas, entre comillas, negociaciones. Ahora vamos a volver a la idea de negociación. Escuchen también a Milei y presten atención cuál es la última palabra que menciona. Nosotros no tenemos una agenda monotemática, tenemos una agenda con múltiples temas y en la medida que se van cerrando temas, digamos, serán parte de los anuncios. Y si no llegan ahora, se anunciarán más adelante. Pero, o sea, hay una, yo le diría, una muy nutrida agenda. Y en la medida que podamos, pero usted sabe que con eso hay que ser muy serio y hay que ser muy meticuloso y muy puntilloso. O sea, hay que ser, en inglés sería muy picky. O sea, muy como obsesivo, muy como detallista. O sea, entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en eso, digamos, nosotros casi como tenemos una obsesión con esa meticulosidad. Entonces, aquellos, digamos, cosas que ya estén cerradas para el momento de la reunión, se anunciarán y quedarán pendientes aquellas que todavía le falta, digamos, ponerle el moño. Cuando escuché esta entrevista me quedé obsesionado con la palabra moño e inmediatamente me imaginé a la Argentina con un moño. O todas las cosas que Milei mencionó antes, el litio, el petróleo, el campo, el gas, todas esas cosas que mencionó Milei me las imaginé con un moño. Porque efectivamente Milei va regalado y con Milei vamos nosotros de alguna manera, regalado una negociación. Ahora vamos a volver a por qué va regalado a esa negociación. Y vieron el cuidado que tiene Milei para no decir algo ni dar por cerrado algo que pueda llegar a ofender de alguna manera o adelante cosas que no pueda llegar a decir. Claro, porque el que dice las cosas es Bessent. El que tiene, ¿qué es lo que viene ocurriendo? No es una exageración de este programa. Los que vienen haciendo los anuncios son las autoridades de Estados Unidos. A ese nivel llega efectivamente la entrega. Que insisto, no hay que mirar nada en diagonal. Está todo muy cristalino, muy llano en lo que se está diciendo en las últimas horas. ¿Y por qué está tan llano? ¿Por qué perdió tanto la elegancia el gobierno en sus relaciones diplomáticas? Hablábamos con Woody González hace un rato. Se supone que la Cancillería y el trabajo diplomático se encargan de eso. Es decir, que en las maneras, que en lo refinado, que en, si ustedes quieren, ciertas pausas, ciertos silencios, aparece el modo de negociar. Pero cuando se desploma por completo y se destroza por completo el plan económico, el proyecto económico de Milei, y todo se viene a pique, y tan cerca de una elección, la elegancia queda en el tacho de la basura. Se pierde la elegancia en la desesperación por ir a negociar. Y esa desesperación, bueno, ya sabemos qué pasa cuando vamos a negociar algo de una manera muy desesperada. Yo me imagino, insisto con esto, con el gobierno estadounidense, con Scott Bessent, que tantas críticas recibe de manera interna, debe estar diciendo, pero ¿ustedes no ven lo que estamos viendo nosotros? ¿Ustedes no ven a este país con todos estos recursos, esta potencialidad, este lugar geopolítico y geoestratégico tan importante? ¿No ven que vienen tan al pie que tenemos la posibilidad de tener un control directo, por ejemplo, sobre el tipo de cambio de la Argentina? Hoy el gobierno estadounidense y sus autoridades económicas deciden el tipo de cambio en la Argentina. Una cosa inédita, nunca ocurrió. Claro, cuando sucede todo esto, cuando se lo observa de esta manera, saber popular que cuando la limosna es grande, por eso esta era otra de nuestras portadas de estos días. ¿Cómo la vamos a cambiar? La anterior con el Estado Asociado Argentino y esta con la limón. ¿Cómo la vamos a cambiar si en esto está todo dicho? Si en esto está todo dicho. Y parece que la cosa no queda ahí, porque ya se le van animando también al gobierno de los Estados Unidos a pedirle un poco más. Nota del Wall Street Journal de las últimas horas. Miren este título, Argentina, el país adecuado, el rescate equivocado. Milei necesita la ayuda de Estados Unidos, pero su país necesita realmente la dolarización.
durante toda la nota dice, está fenómeno todo lo que hizo Milei, pero lo que no se sabe es si va a poder aguantarlo, porque es muy endeble políticamente. Y porque además no se sabe si se va a... El peso es una moneda muy débil. Miren este párrafo de la nota. Para que esas reformas tengan éxito se requiere confianza en el dinero argentino. Y a continuación, ese mismo párrafo dice, eso no sucederá con el peso, por lo que la dolarización es la alternativa política correcta. Yo no sé si esto va a ocurrir o no, pero está claro que hay gente muy poderosa, agentes económicos muy poderosos que están observando la escena y que están diciendo, che, es el momento de ir por un control total de ese país con todas esas riquezas. Ahora bien, insisto, esto lo diremos la cantidad de veces que sea necesaria, vuelvo al principio, cuánto tiempo sectores de la política, en medio del debate público, tratando de explicar que efectivamente Estados Unidos opera, sus intereses operan a través de la embajada, a través de la Cámara de Comercio estadounidense en la Argentina, a través de la AmCham, a través de ciertos embajadores, a través de personajes muy oscuros y muy cercanos al poder. Barry Bennett, ya lo comentamos la semana pasada, un asesor muy cercano a Trump, que según contaron La Nación y Clarín, no lo contó Perfil, no lo cuenta Página 12, no lo cuenta Tiempo Argentino, lo contaron La Nación y Clarín, le trajo al gobierno con Santiago Caputo, con una relación muy cercana. Santiago Caputo, un monotributista del gobierno que no firma nada, para enojo de francos. ¿Cómo escalará eso, no, en el próximo tiempo? Vino con una lista de esos gobernadores con los que hay que ir a hablar para tratar de amansarlos un poco, que den gobernabilidad y que entiendan cuál es el plan. Y esto nos lleva a nuestras reflexiones finales en esta apertura, que yo creo que a esta altura, tan clara la situación, la pregunta es por la política local. Dejemos de preguntarnos qué piensa Elizabeth Warren, dejemos de preguntarnos qué piensan los farmers estadounidenses, que se arregle Trump con eso. ¿Qué piensa nuestra burguesía local, nuestros empresarios, de este tipo de acuerdos de sometimiento y colonia con Estados Unidos? ¿Qué piensa el resto del esquema político presuntamente opositor a Milei? Si es por observar lo que pasó en la última sesión en el Congreso, y un poquito reflexionaron. ¿En qué? Bueno, gobernadores que venían acompañando y poniendo freno a un montón de abusos por parte del gobierno, no dieron los votos suficientes para que los decretos de necesidad de urgencia de los que este gobierno hizo uso y abuso tengan algún límite. Porque el gobierno, le vaya bien, le vaya más o menos o le vaya mal, no va a tener mayoría para impulsar sus reformas. El gobierno va a tener que seguir contando con dos cosas: el acompañamiento en algunos proyectos, como con la ley bases de algunos de esos gobernadores, y va a necesitar ese tercio para tratar de defender sus vetos. Este es el esquema que yo creo que le resulta muy suficiente a Estados Unidos. Atención con la lectura que vayamos a hacer del resultado electoral de octubre. Ahora, la pregunta a esta hora, insisto, frente a este grado de pérdida de soberanía, que está tan claro, la pregunta es qué van a hacer espacios políticos que dicen oponerse a Javier Milei, pero que en realidad pareciera que lo que le molestan son sus formas. O en realidad pareciera que están haciendo la cuenta de que hay sectores de la sociedad que ya le picaron el boleto a Milei por sus formas, por el deterioro económico, etcétera, etcétera, y que están buscando otra alternativa. Pero que esa alternativa para ellos es sostener el mismo modelo. Por eso decíamos, ojo, que puede haber alternativas este 26 de octubre que en realidad sean una colectora del mismo proyecto de Milei. Y va a requerir mucho debate político, mucha pedagogía política para llegar con claridad sobre este tema. La situación casi pornográfica de entrega a Estados Unidos nos permite un terreno, un tablero muy claro para dar estas discusiones. Ahora, una advertencia para esos sectores, que se están encontrando con sus provincias, en sus provincias, con sus poblaciones, con situaciones de economía real. Tan poco hablado en estos tiempos. Hablamos mucho de la macro financiera, hablamos de las tasas de interés, de los bonos, de las acciones, del tipo de cambio, de la intervención de Estados Unidos. Hablamos muy poco de la economía real, muy poco de la economía real. Vamos a 2 o 3 elementos que después vamos a profundizar con Hernán Lecher. La Cámara Argentina de la Mediana Empresa dio datos de consumo. El último dato, septiembre del 25, fíjense que dice pérdida del 4,2%, es decir, comparativamente respecto del año pasado hay una caída del consumo, consumimos menos, 4,2%.
Ahora, presten atención a algo. Está el dato también de septiembre del año pasado, respecto al cual se perdió o cayó el consumo 4,2. Miren el dato de septiembre del 24. Caída interanual, es decir, comparando con septiembre del 23, caída del 5,2%. Quiere decir que la caída del 4,2 de este septiembre es sobre la caída del 5,2 de septiembre del año pasado. Es tremendo el dato, es demoledor el dato. ¿Cómo es que 12 millones de personas salieron de la pobreza y la sociedad otra vez, la sociedad sigue consumiendo menos incluso que el año pasado, que fue ya de caída? Es muy raro, ¿no? Es muy llamativo. Miren este dato de Nicolás Artusi, colega, periodista, que hizo un recorrido, se explica solo. Lo pueden hacer ustedes también en sus propios locales de compra. Pan lactal de primera marca en supermercado de cadena francesa. Sábado 13 de septiembre, 6.400 pesos. Sábado 4 de octubre, 7.195. Sábado 11 de octubre, 7.869 pesos. En 15 días, digo bien, Woody, un poco más. 3 semanas. En 3 semanas más de 1.000 pesos. ¿Qué está pasando ahí? ¿Creen que eso no impacta? ¿Con qué creen que hace conclusiones la sociedad cuando evalúa efectivamente este gobierno? Sobre todo después que se rompió el espejismo. Después de que se rompió la narrativa. ¿Cuál? De que Milei era distinto. De que el dolor tenía alguna razón de ser. No es solamente el consumo, ¿eh? No es solamente el aumento de precios y que los salarios no alcanzan, es el endeudamiento de las familias, que empeora mes a mes. Familias que tienen que pedir prestado para hacer gastos corrientes. Y además, también es infraestructura. Son las rutas, son los caminos, son los puentes. Pero además, también son las prestaciones del Estado, en educación y también en salud. Miren este dato. Y con esto vamos a cerrar. El diario es Clarín. Argentina se prepara para una posible epidemia de fiebre amarilla y hay alerta por una decisión oficial clave. Ya hay 350 contagiados en 5 países de la región, 150 muertes, con 42% de letalidad. Desde el 2018 que en la región no se vivía una cantidad tan alta de contagios en humanos. El gobierno acotó el acceso gratuito a la vacuna y sociedades científicas piden removerlo. La fiebre amarilla fue noticia, fue una calamidad, una enorme tragedia sanitaria, allá por el 1800, 1870, 1871 nos fijamos con la producción. Y nos encuentra con el relajo y haberle quitado vacunas a distintos sectores de la población. Sociedades científicas están diciendo, che, volvamos para atrás con todo eso que hicieron, con ese ajuste, con esa motosierra, con ese plan de vacunación afuera. Todo esto tiene que ver con nuestra vida cotidiana, con todos los días. Es el consumo, son los caminos, es nuestra seguridad y es también nuestra salud. Todas estas cosas se tienen que conjugar para sacar una conclusión para el próximo 26 de octubre, ir a las urnas y elegir bien. ¿Elegir bien qué quiere decir? ¿Elegir como quiere la gente de QR? No. Elegir bien quiere decir, seamos muy conscientes del modelo de país que queremos, del proyecto de país que queremos y pensemos bien cuáles son las alternativas políticas que garantizan eso. Y no la que los venden gato por liebre. Insisto, como una colectora del modelo. Arrancamos QR y lo hacemos con las voces del día. This is not only the end of a war, this is the end of the age of terror and death and the beginning of the age of faith and hope and of God. Ellos están dispuestos a seguir comprando pesos en el mercado libre de cambios, también en el dólar financiero, bonos, lo que sea. Solo los Estados Unidos interviniendo en el mercado. Hay un deterioro institucional fenomenal. Los argentinos y el Congreso no tenemos ni idea de lo que se está negociando en Estados Unidos. Y el ministro está más tiempo allá que en Argentina. ¿Quiénes realizan el gran negocio del narcotráfico por esa gran vía de exportación que es el Paraná? Los grandes empresarios. Vicentín es más narco que los monos. Pero además de eso se necesitan los nichos corruptos del Estado. Y acá el narcotráfico está en la Casa Rosada, como quedó demostrado con el caso Expert. Estamos pagando un costo, pero hay que entender cómo se construyen
las mentiras verdades en la Argentina, ¿no? Porque en el 2021 fue diputado, en el 2023 Pero fue eso, candidato. Eso es irrelevante. O sea, no es irrelevante. Lo relevante ¿Por qué es que en el 2023 no pasó mal nada? También. Ciertos varones con conductas violentas suelen refugiarse en este tipo de organizaciones porque tienen un discurso que lo sostiene. No voy a cambiar la política. ¿Qué quiere? ¿Que abandonemos el equilibrio fiscal? De ninguna manera. ¿Para qué? ¿Para reventar la gente a impuestos o con deuda? Eso ya lo probamos, digamos, durante 100 años. No funcionó. La macroeconomía que ellos proponen destruye el aparato productivo de Argentina. Se pierden puestos de trabajo a diario y se pierden en promedio hasta ahora 24 empresas por día. La gente pide a gritos que gente nueva, outsider y que no tenga que ver con este mundo se involucre. De hecho, creo que Javier Milei llega a la presidencia justamente por ser un outsider. Estamos hartos de todo lo que nos vinieron contando hasta ahora. Hablale a Milei. Qué difícil hablarle a alguien que está en Narnia. No le interesa esto. O sea, yo hoy le hablaría a la justicia. Me siento muy defraudada por usted, con todo lo que veo que pasa en mi país, con toda la pobreza, con que le peguen a una mujer mayor, que la policía reprima. Lo hablo como argentina, como pueblo. ¿De qué libertad habla? Si usted cuando hablamos de algo que no nos gusta, nos quiere prohibir o somos golpistas. Yo no soy ninguna golpista. Como argentina estoy muy mal, pero muy mal con lo que está pasando en mi país. Y tengo miedo porque quiere que seamos colonia. Bueno, muy buenas noches para todo el equipo de QR. Hola Irina Hauser, ¿cómo ¿Qué tal? estamos? Muy buenas noches. Gran azul metió Irina Hauser, ¿no? Sí, muy buen tremendo. azul. La bandera argentina. Le falta un sol acá. Gracias a Pau que me viste. Le mandamos un gran abrazo. Le mandamos a un Pau beso enorme. Y a Maca, por supuesto, también. Que nuestras saben mis vestuaristas. gustos, saben los colores que me queda bien. Destaquemos el laburo de las Tremendas compañeras. laburantes. ¿Qué dice Hamilton? ¿Cómo anda? Bien, no Bien, vas a todo hablar tranqui. de mi indumentaria, nada vas a decir. Muy buen negro metiste. Muy buen negro metiste, Hamilton. Sí. Tengo un manchita acá. Sí, la verdad que sí, buen negro. A mí me viste, me cago en la elegancia. ¿Tenés perro? Me he visto, me cago en la elegancia. Hola, Hernán Lecher, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas noches. Quiero, no porque usted esté presente en este momento, pero quiero felicitarlo como conductor. Sí, ¿por qué lo dice? Porque mantuvo la seriedad. La gente no lo sabe. ¿Lo van a contar? Sí, vamos. Sí, ¿Lo van a hay contar? que contar esas cosas. Es inevitable. La gente no lo sabe que mientras usted estaba haciendo la editorial, quien le habla, tiró esta copa que más llena no podía estar. Tenía un balde de agua. Y se inundó todo acá y estábamos los tres secando las cosas mientras usted, sin inmutarse, Yo creo que eran 5, una no eran excelente... 3. Me parece que eran 5. Yo le decía yo, ¿cómo hace este chabón para seguir hablando? Claro, tremendo, tremendo. Un genio total. Sí, Yo sí. creí que en momento largabas tú y venías a limpiar con nosotros. Discúlpenme, me voy con mis compañeros a limpiar este desastre. Pero está todo muy bien, ¿eh? Quedó todo muy bien. Ahora quedó limpio. Además. Hicimos un buen trabajo. Bueno, la hermosa familia de QR. Enseguida vamos a repasar, vamos a hablar de economía real, Hernán, un poco. Sí, por supuesto. Mariano Hamilton nos va a contar algo que pasó con el presidente San Lorenzo, Moretti. ¿Es el presidente San Lorenzo? Sí, ponele. Porque en algún momento va a terminar mal ese asunto con Moretti porque el tipo está empeñado. Es de amianto. Yo descubrí que el tipo es de amianto. Lo prendieron fuego 30 veces y el tipo sigue yendo al frente. Estos son los momentos donde uno se pregunta, ¿no tiene un amigo que le diga, pará un poco, andate, No, loco? o como decíamos con Expert y Milei, digamos, ¿qué otra razón hay ahí Claro, para que no? bueno, la razón está absolutamente clara. Hay un dinero que hay que devolver. Bueno, y la garantía es que siga estando en ese cargo. en la jerga futbolera suele decirse te fuiste patrullero. Bueno, se fue patrullero. Literal. Moretti. En un rato lo va a cantar. El fin de la metáfora fue. Lo va a cantar Mariano Hamilton. Y nos quedamos con Irina Hauser. Permítame mostrarles la boleta única papel que se va a utilizar en la provincia de Buenos Aires. ¿Se va a utilizar esta boleta nomás, Irina? Se va a utilizar esta boleta, la única que existe, la única que existió y la única que existirá. Que va a existir. La boleta con la carita de José Luis Espert. Ese es el detalle. A contramano de lo que pedía La Libertad Avanza, la Cámara Electoral lo que definió, un poco lo anunciábamos la semana pasada, que esta definición se iba a dar por estas horas. No se quite mérito, un poco no. Irina Hauser la semana pasada. La semana pasada dijo dos cosas. Veo poco argumento o veo pocas posibilidades de que
Karen Reichardt se mantenga en el primer lugar de la boleta, es decir, que el gobierno no pueda ponerlo a Santilli como primer candidato. No creo que tenga la misma suerte con el tema de la reimpresión, y así fue. Así fue, por unanimidad, la Cámara Electoral lo que planteó es bastante sencillo, que es que todo el proceso de oficialización, impresión, revisión y demás de la boleta ya agotó todos sus tiempos y es materialmente imposible que se haga una reimpresión. Es decir, más allá del costo, más allá de quién pone... No se meten con la cuestión del costo, lo que dicen es que incluso para el día 16 ya estaba prevista la distribución, con lo cual no se puede y la impresión lleva también entre 3 y 5 días. Esto es simplemente lo que dice la Cámara Electoral, ¿no? Y todas las revisiones que hay que hacer antes de mandar a imprimir una boleta. Es interesante lo que vos planteás porque lo que había dicho la Junta Electoral sí tiene que ver con la cuestión de los costos, o sea, tiene que ver con esta cuestión material y con los plazos cumplidos. Sí. Y la oficialización, ¿no? Y además esta cuestión de que puede haber varias varas según de quién se trate, ¿no? Claro. De qué agrupación política. Cuando decís la Junta Electoral es la primera instancia, digamos. Fue la instancia anterior, que está integrada por 3 jueces de la provincia de Buenos Aires, que fue la que dijo toda esta cuestión práctica, pero también dijo, bueno, el Ministerio del Interior planteó un costo de alrededor de 12.000 millones de pesos, y la verdad es que si quisiera venir otra fuerza política también, una vez que se haya hecho esa reimpresión, a decir nosotros también queremos, sí. No habría fondos para eso, ¿no? Después, bueno, cada uno analiza también qué es lo que pondera el gobierno, dónde decide poner la plata, ¿no? En este caso, evidentemente, estaban decididos a ponerla en esta boleta. Diego Santilli en los hechos... Después lo vamos a meter porque hay varias sugerencias que cayeron muy rápidamente. Bueno, ahora que sobró toda esa plata... Claro. Opciones para dónde se la puede invertir. Opciones para dónde dirigir todo ese dinero. Bueno, es bastante fácil, ¿no? Sí, claro. Las necesidades están a la vista. ¿Yo puedo levantar la mano? Sí, levante la mano. No, para vos no puede ser, Mariano. Pensé que podía ligar algo medio este quilombo. Pensé que ibas a proponer. Igual en la mesa de Mirta Legrand, ya tenés, del otro día ya tenés un buen ejemplo, ¿no? En un ratito lo vamos a repasar. Con lo que contaba Valentina Bassi, en nombre de las familias, con con lo de Valentina Bassi es impecable, lo de Cristina Pérez es... Dios, cállate la cara de Cristina Pérez. Bueno, para no irnos por las ramas, pero después si quieren retomamos. Sí. La lista la encabeza Diego Santilli, porque quedó habilitado, pero en la boleta lo vas a encontrar a José Luis Espert. Esta es la situación fáctica que se da, ¿no? Bien, en un rato vamos a hablar con Santiago Giorgetta, vamos a preguntarle a ver cómo está viendo, por supuesto, la elección, qué percibe en función de los trabajos que están haciendo desde la consultora Proyección. Pero va a ser interesante preguntarle si está estudiado, si hay algún margen o algún porcentaje que pueda modificar el voto de acuerdo a si está el candidato o no está el candidato que corresponde, que vale, que es en la propia boleta. Supongo que eso tendrá que ver además con el nivel de información que haya, ¿no? Yo no sé si... ¿Qué porcentaje de la ciudadanía está en el nivel de detalle que estamos nosotros? Eso, ¿no? Puede ser, pero el caso Espert ha tenido mucha difusión, penetró muchísimo el caso, con lo cual me parece que ahí hay un elemento. Después está la teoría, bueno, hay otra lectura. Hay otra lectura, bueno, no importa, es un anclaje rápido para saber cuál es la boleta de la Libertad Avanza, claro. Espert. Que por ahí con Santilli y con Karen Reichardt era distinto, no lo sé. Claro, la segunda pregunta es, bueno, ¿te cambia que Santilli encabece en los hechos de la lista? ¿No le pueden pintar el pelo rojo a Mariano? No. Digo, pregunto, por ahí. Bueno, viste que lo querían hacer pelado a Santilli. Se soluciona el problema. Lo querían poner pelado a Santilli, claro, pero no. Le pintás a Espert el todo rojo. Sí, para mí ninguna ayuda, ¿qué querés que te diga? Pero bueno, es una opinión personal. Ahora hablamos con Santiago Giorgetta sobre esto y déjame preguntarte si hay novedades sobre el allanamiento a la casa de José Luis Espert, al domicilio. La semana pasada, en la causa que está tramitando en San Isidro, que la está dirigiendo el fiscal Fernando Domínguez, hay secreto de sumario, pero algunas cositas van trascendiendo de lo que sucede, porque además, bueno, ahí por ejemplo estamos viendo las imágenes del momento en que van a allanar la casa de Espert, que es el propio Espert el que abre la puerta. Sí. Lo que no estamos viendo, que evidentemente debe haber ocurrido minutos o segundos antes, cuando Espert estaba alertado de que llegaba la Policía Federal y la Gendarmería,
Esto es un rumor, pero es un rumor tan grande que está en boca de todos los despachos judiciales, del Poder Legislativo también, y dice que Espert habría tirado por la medianera a la casa de al lado su teléfono celular. Así como estás escuchando. Y que esto llevó a que después las fuerzas de seguridad tuvieran que hacer un procedimiento en la casa de al lado para poder recuperar el teléfono celular. Pero esto es de muy sencilla confirmación. ¿Hubo o no hubo un procedimiento en la casa al lado de Espert buscando...? Mis fuentes dicen que sí. Mis fuentes dicen en este momento que estamos hubo. todos imaginándonos a Espert revoleando ¿no? Como quien devuelve una pelota porque se cayó de los pibes al lado, revoleando efectivamente el celular. Muy de película, además. Muy no me de lo imagino. película. Pero te voy a decir algo más. Te voy a decir algo La más. ligustrina, me imagino, ¿no? Digo, Pero además de haber sido muy de apuro, porque hay otra manera de hacer eventualmente desaparecer un celular. Me están apareciendo ideas horrendas, pero no quiero ni pensarlo. Bueno, yo les cuento lo que yo sé, Sí. que es esto, pero hay algo más, que parece que este procedimiento no se le ocurrió a Espert. El allanamiento en la casa de Espert y en la Cámara de Diputados fue el jueves. Claro. ¿No? ¿Se acuerdan después de la sesión en la que incluso la Cámara tuvo que dar el ok para Sí. que le allanen y nadie, o sea, hubo 3 abstenciones, nada más, fue algo donde todo el mundo coincidió. Fue muy impactante eso. Pero el día que lo trasladaron a Fred Machado, porque ¿por qué estamos hablando de Espert? Porque Espert tuvo a alguien que le dio plata para su campaña presidencial en el 2019, llamado Federico Fred Machado, que estaba detenido con prisión domiciliaria en su casa en Viedma. Contamos también en QR con un pedido de extradición del año 2021, que la Corte se tomó su tiempo en resolver. La semana pasada, cuando resuelve la Corte Suprema la extradición, inmediatamente lo van a buscar a Machado, que estaba detenido, pero lo trasladan a una sede de la Policía Federal, por si acaso, para prevenir algún intento de fuga y además porque había algunas evaluaciones psicológico-psiquiátricas que despertaban alguna preocupación. Ahora, junto con esto, el fiscal de San Isidro dice, allanen por favor la casa de Machado, a ver si encuentran algo y llévense el teléfono celular. Cuando lo detienen a Machado, Machado no tenía el teléfono celular. Igual que Espert. Lo había tirado a la finca vecina. No. 2 teléfonos aparentemente, que incluso parece que es de un familiar de él. O la sea, finca vecina. mismo modus operandi. Sí, pero hubo también un allanamiento y el teléfono fue encontrado. ¿Y el de Espert lo encontraron al lado o no? A mí me dicen que sí. A mí me dicen que sí y que hay 3 teléfonos de Espert secuestrados o vinculados a él, más dispositivos electrónicos y en el caso de Machado, 2. Bueno, con lo cual hay elementos como para cotejar conversaciones. Sí, digamos, ¿no? sí, para cotejar muchas cosas, no Sí. solamente conversaciones, sino también fechas de entrecruzamientos de llamados que Claro. puedan estar relacionadas con movimientos de dinero. Esas son las cosas a las que se está apuntando. El eje de la causa que lleva adelante el fiscal Domínguez, en principio es la de lavado de dinero, probablemente proveniente del narcotráfico o de alguna otra clase de delitos, Sí. pero también está estudiando la evolución patrimonial de José Luis Espert, que es parte de lo que le planteó Juan Grabois cuando hizo la denuncia, ¿no? Claro. Grabois, cuando detecta a alguien del equipo de él, la transferencia de los $200.000 de una cuenta vinculada a Machado y su ex socia. Te digo algo vinculado también con Machado. Su extradición probablemente se vaya a resolver en las próximas 2 semanas o un poquito más. Sí, todo el proceso. La extradición concreta, así que La salga de la extradición Argentina. concreta. Entregarlo, que se lo entregan a las Sería autoridades entregarlo. estadounidenses. Sí. Ahora, en la casa de Machado, cuando hicieron el allanamiento, hemos contado, pero lo vamos a repetir porque es bastante impactante la imagen, encontraron hecho un bollo en el tacho de basura, el contrato famoso con la minera, con Espert. claro, el contrato de Espert y Machado con Minas del Pueblo, que es una empresa vinculada a Machado, con la que no sé, aparentemente Espert no hizo nada, pero por lo menos $200.000 le transfirieron, pero era por $1 millón.
Bien. Era por $1 millón y se firmó durante, en realidad, unos días antes de que Espert presentara su candidatura a presidente en junio de 2019. Y el contrato, por lo menos lo que está en manos de la justicia, decía que lo que iba a percibir primero Espert era, en ese momento apenas se firmaba el contrato, que está además firmado por un escribano, y bueno, ahora constatarán en la investigación qué hay de todo esto y si existió alguna transferencia más. Por eso te digo, también los intercambios telefónicos van a ser son importantes para cotejarlos con momentos de movimientos. Gracias, Irina, gran trabajo. Dinero. Le damos la bienvenida a Santiago Giorgetta. ¿Qué hace, Santiago? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están? Consultor, referente de titular de proyección. Varias preguntas en general respecto a las elecciones. Faltan 13 días. Será mucho, será poco, veremos. Pero primero, una duda que queremos sacar. Nos tuvimos muchas discusiones en la producción sobre qué impacto puede llegar a tener que quien esté en la boleta sea Espert y no Diego Santilli, eventualmente en el cuarto oscuro para los y las bonaerenses. No, claramente un impacto negativo. Digo, nosotros tuvimos complicaciones respecto a los campos que veníamos haciendo, porque veníamos midiendo con Espert como candidato, obviamente. Claro. Al momento de que se baja la candidatura de él, con una fervorosa defensa del presidente, luego de que suceda eso, que llama la atención, pusimos pausa, cambiamos la cara, pusimos la de Santilli, arrancamos de nuevo, después parecería que iba Karen Reinhardt, pusimos pausa de nuevo, digo, ya a nosotros nos generó a la hora de medir un problema importante. Me imagino que a la Libertad Avanza le va a generar un problema aún más importante. Sobre todo pensando en esto que decís, es inédito primero el tipo de elección en la provincia de Buenos Aires con esta boleta. Es inédito que el candidato que va a aparecer, que van a encontrarse en el cuarto oscuro, no sea el candidato que está proponiendo. O sea, no hay con qué compararlo. No hay con qué compararlo. Claro, porque cuando fue lo de Niembro se llegaron a reimprimir las boletas. Porque la reimprimía el propio partido, era más chiquito la cantidad. Pero fíjate cómo le jugó en contra, si querés, la propia boleta o esta estrategia que el gobierno lo que buscó fue complicar constantemente el proceso electoral. Terminaron ellos en un problema. Y la otra complicación para el gobierno va a ser que en la boleta que se encuentren los y las bonaerenses va a haber una persona acusada de tener vínculo con el narcotráfico, que es José Luis Espert, que la pregunta que yo me hago, y que todavía no encuentro respuesta, es ¿por qué fue el principal candidato o el primer candidato de Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires, José Luis Espert? Solo te puedo dar la respuesta a Milei. Sí. Es la única persona que te puede poner, ni la hermana, ni Santiago Caputo, ni Franco, ni nadie. Bueno, eventualmente el Poder Judicial de acá a un tiempo, pero... Seguramente. ¿Por qué? Pero además, ¿por qué me hago esa pregunta? Digo, porque José Luis Espert es un dirigente que en provincia de Buenos Aires tenía una valoración positiva. En febrero, que era la última encuesta que habíamos hecho, donde habíamos medido gran cantidad de candidatos, porque todavía no estaba confirmado quién iba a ir, 33% de imagen positiva solamente para José Luis Espert y más de 55% de imagen negativa. O sea, un número muy similar al de Mauricio Macri, que es uno de los dirigentes con peor imagen en la provincia. O sea, nos está diciendo que era un mal candidato. Muy mal candidato. Además, una persona que genera un rechazo bastante importante. Eso también lo veíamos en los grupos focales. Uno de los dirigentes que más rechazo generaba, no solo en la base electoral de la oposición, digamos, al gobierno nacional, sino entre los propios votantes. Entonces, esa es la primera gran pregunta que para mí, ¿por qué Javier Milei tan fervorosamente propuso la candidatura de José Luis Espert y después que tenga que bajarlo, aunque hizo un esfuerzo mucho más grande por defenderlo, lo siguió defendiendo una vez bajada la candidatura de Espert? Entonces, con toda esa complejidad es con la que nos vamos a encontrar el domingo 26. Quienes votamos en la provincia de Buenos Aires, de esta nueva forma de votar, quienes tengan todavía simpatía por el gobierno nacional en provincia de Buenos Aires, que más o menos está en el orden entre el 30 al 35% en el mejor de los casos, ¿qué van a hacer los y las bonaerenses? Que es un montón igual, ¿eh? Sí, habida cuenta de los sucesos, y sobre todo lo que está ocurriendo en la Argentina, sobre la todo situación económica. Pero bueno, es un número catastrófico para el gobierno pensar en una elección de 30 puntos en la provincia de Buenos Aires. A ver, ahora volvemos a eso. Quiero agotar toda la complejidad de la boleta. Es cierto que le están pidiendo mucho al votante de la Libertad Avanza eventualmente, ¿no? Es demasiado. Le están pidiendo un montón. ¿Qué porcentaje? Voy a sumarlo con otra pregunta que también surgió en la discusión. ¿Qué porcentaje, o si es importante o no, de personas que deciden su voto en el cuarto oscuro? Mirá,
Es difícil tener ese número fino, pero... Sí se sabe que la última semana es muy importante. Sí, es definitoria. Es que es más, es lo que nos pasa a nosotros, si querés, con las encuestas. Ahora vamos a presentar a partir del miércoles o el miércoles y jueves el último pronóstico que podemos dar público, y te dejan casi 10 días, que es donde se termina de definir el voto. Sí. Más o menos, según lo que nosotros los trabajos que nosotros hemos hecho, entre máximo entre un 20 y un 10%, entre un 20% más o menos puede llegar hasta definir el voto al último momento sobre el total de los que te dicen que van a votar. Digo, eso lo hacemos en las preguntas, en la encuesta online, Sí. y después cuando en los últimos boca de urna que hemos hecho, que dejamos de hacer desde el año en el 23 ya dejamos de hacer boca de urna porque no... O sea, que eso es una porción considerable y en una elección donde nadie tiene nada para regalar, digamos, ¿no? Sí, no. Con lo cual uno puede a priori pensar que puede llegar a ser una complicación, porque había otra teoría de otro colega que decía, no, en realidad, si hay alguna duda sobre quién es el candidato, aunque mala publicidad, aunque mala campaña, todo el mundo sabe que donde está Espert es la Libertad Avanza. Sí, Y yo te quiero parece votar un Libertad. cartel luminoso. Sí, Claro. y además en la boleta no quedó registrado el color violeta. ¿Cómo? No sé si lo llegaron a ver, Sí, la boleta impresa. No, es qué más color violeta el color de otro partido que el de la Libertad Avanza. Libertad, Sí. Liberales Unidos, ese. Sí. No sé si fue No tenía el dato. Kachanowski, ¿no? Ese. Sí. No tenía el dato de Quedó la medio- tonalidad de violeta. Quedó como un azul oscuro. Sí. Sí está el logo de la Libertad Avanza, está la cara de No Milei. consiguieron el efecto QR. Claro. Claro, Ahí lo estamos pero viendo. Eso es interesante. Acá en la Acá imagen. sí, pero... ¿Ves? Unión Liberal, ese es el más violeta. Pero ahí dice, es la Libertad Avanza, pero eso impreso no tiene ese color. No queda así. No, las vimos hoy. Es más, ahora en estos días van a empezar a hacer los simulacros de votación. Que es o van a más bien empezar- azul. Igual, Es azul. pongan la boleta atrás. Hay uno que es muy parecido a la Frente Patriota No Federal. están todos iguales. Te ¿no? complica con Fuerza Patria también, ¿eh? Sí que Fuerza Patria diciendo voten la bandera y hay dos banderas. Claro, pero hay, claro. hay una cuestión respecto a la indecisión del voto y sobre todo del candidato, que se está dando que las fuerzas políticas tienen más intención de voto que los candidatos casi. Digo, para Fuerza mirá Patria es más fuerte la diferencia, se amplía más la diferencia cuando va en el escenario entre las fuerzas, o sea, Fuerza Patria y la Libertad Avanza, que entre los candidatos. Pasó en la elección de la provincia de Buenos Aires, sobre todo en las secciones donde había candidatos desconocidos. Pensemos que Tayana tiene un 60%, Claro, 63%. no sé si no es el de más nivel de conocido. Y la conocimiento. segunda candidata, López, tampoco es conocida. No, tampoco. Mucho menos, digamos, ¿no? Santiago, el otro día Vicente, en una entrevista de las que hizo y demás, dijo, bueno, nosotros creemos que van a tener un buen resultado en el resultado electoral. ¿Tayana? Pero lo decía por- No, bueno, lo decía a raíz de su partido, La Libertad Avanza. Pero pensando en cuál va a ser la interpretación de Milei, Sí. ¿cuántos votos o cuál es el porcentaje? Saca 35, ¿está bien o está mal? No, está muy mal. Pensé, o sea, ¿qué va a hacer Milei? Es una cosa que la realidad es otra. Las dos te pregunto. Primero es, ¿qué va a hacer Milei? Me parece lo más sencillo es, si saca un voto más que Fuerza Patria a nivel nacional, va a salir a festejar, seguramente vaya al Obelisco a festejar. Por Si lo saca dos menos también. ahí se le va a complicar. Pero pensemos que en el 2021 el peronismo, Unión por Frente de Todos, creo que era, o Unión por la Patria, no me acuerdo cuál de los dos nombres. Unión por la Patria. Sacó 34 puntos a nivel nacional y ganó solamente en 9 provincias y fue una catástrofe. A los 6 meses después casi hubo una crisis institucional donde se definía si el gobierno podía continuar o no. Me parece que hoy la Libertad Avanza tiene un problema enorme, que es, nosotros estamos viendo que solamente en 2 provincias hay probabilidades ciertas de que gane y que se imponga, que son Mendoza, provincias. Capital y Una provincia, Mendoza, y el distrito de la capital federal. Ahí no vemos que haya forma de que la Libertad Avanza pierda contra la fuerza del peronismo. Ellos dicen que ganan 7. Ellos dicen que ganan 7 y que son competitivos en otras 6. Salta, Río Negro, Tierra del Fuego, Chaco, Sí, Entre Entre Ríos, Ríos, sí. Mendoza y Cava. Bueno, Entre Ríos y el Chaco lo que estamos viendo son escenarios muy competitivos donde la diferencia o
o el activo para Fuerza Patria, para los candidatos de Fuerza Patria, es que vienen creciendo y la Libertad Avanza viene estancado, que es una dinámica que se dio muy parecida en la provincia de Buenos Aires, pero con una fuerza mucho mayor. Y si querés, para la Libertad Avanza, para no ser menos, en la ciudad de Buenos Aires se vio eso. Siempre Santoro estable, pero con una Adorni creciendo. Y acá se está viendo eso. Hay que ver en estos poquitos días qué es lo que pasa. En el Ahora en Entre Ríos, perdón, que sí. está dividido el peronismo, pero ¿no afecta? Sí, afecta claramente. O sea, si el peronismo no estuviera dividido, estaríamos descartándola como... En 3 por lo menos sí, está. Sí. Lo estaríamos descartando como que la Libertad Avanza fuera competitivo. Pero Michel está muy bien y veremos a ver. Pasa que también los gobernadores no están logrando empujar a darle mucho arrastre hoy a la boleta. Digo, eso también es una dinámica que hay que ver, a ver cómo traccionan. En Santa Fe a la lista de Puyaro no le da bien. Esa era la pregunta que te iba a hacer. Era mi próxima pregunta. Y Córdoba, son las dos provincias que me interesan. No le da bien, le da mal al logo, al sello Provincias Unidas, está tercero, le da mal al candidato, que ahora no recuerdo el nombre, pero Puyaro mantiene un nivel de evaluación de gestión y de imagen por encima de los 50 puntos. Entonces hay que evaluar eso, a ver si contrarresto genera algún peso o genera un polo de atracción para que algunos se vayan para ahí. Enseguida hablamos con Agustín Rossi, el segundo candidato a diputado nacional por Fuerza Patria de la provincia de Santa Fe. Te preguntamos por Córdoba. Bueno, y Córdoba es el lugar donde Provincia Unida está mejor, Schiaretti está en el orden de los 40 puntos. Ahí sí aparece segundo la Libertad Avanza, pero bastante más abajo, por debajo de los 30, entre 25 y 28%. ¿Eso sería una mala elección de la Libertad Avanza en Córdoba? ¿30 puntos? Mirá, ¿O debajo 30? Sí, es lo que sacó Milei en la elección general en el 2023. La que gana Massa. Sí, la que gana Massa a nivel nacional, que fue una elección casi de tercios en Córdoba, creo que saca 30 puntos Patricia Bullrich, 30, 31, 32, Milei y seguido Massa. ¿Se acaba alianza con el PRO? No. ¿En Córdoba no? No, en Córdoba no, en Córdoba está Baldassi, que claro, está con el Baldassi, PRO. el árbitro. Mide muy poquito, pero lo que estamos viendo es que la intención de, o sea, lo que se juega en Córdoba, lo que se juega en muchas provincias, no es, que es lo que confunde el gobierno, o confunde o quiere ver, el gobierno no le interesa ver la realidad, quiere ver su propia realidad, no se define kirchnerismo sí o no en Córdoba hoy. Claro. Se define Milei sí o no. Y en ese sentido, Schiaretti genera una atracción interesante y además no es una percepción de kirchnerismo. Y después para kirchnerismo hay una fuerza, de Fuerza Patria, está en 4 o 5 puntos Garro. Después está de la Sota. Y de la Sota está en el orden de los... A ver, Santiago, quiero hacerte una pregunta que tiene, que quizá tiene varias aristas. La pregunta general es si hay ¿cómo impacta, crees vos, en una elección una situación, el vínculo que está gestando el gobierno de Javier Milei con Estados Unidos, ¿no? Se habló muchas veces, decíamos también, en algún momento hasta daba vergüenza hablar de Braden o Perón, para de la historia para acá, no en aquel momento, sonaba exagerado, pero la situación parece ser como muy explícita, ¿no? En términos de sometimiento, de dependencia, llamarlo como vos quieras. Si hay algo medido respecto de eso, el sentimiento anti o pro estadounidense, teniendo en cuenta que eventualmente puede llegar a darle, aunque sea en términos de anuncios y lo que estamos viendo, puede darle cierta estabilidad financiera, puede planchar el dólar. Es decir, es la pregunta conceptual, pero también es una pregunta respecto de si esa calma del dólar eventualmente puede impactar favorablemente en la elección o todo se lo lleva a la economía real. No, se lo lleva toda la economía real, eso no hay dudas. La calma de este dólar lo que hace es evitar una fuga más de votantes de la Libertad Avanza, que no es que se van hacia algún lado, sino que deciden abstenerse y no participar. O sea, le frena pérdida, digamos. Le frena pérdida. Hoy veía a uno de los comunicadores del gobierno diciendo, bueno, el gobierno dejó de caer. Y sí, porque se paró en el piso. O sea, llegó al piso, está paradito ahí. Que ese 30% que tiene, si querés, como base, tanto en provincia de Buenos Aires, si querés lo puedes pasar a nivel nacional, de ahí en algunos lugares puede crecer, digo, para que nos demos una idea, el mejor registro que tenemos en la Libertad Avanza es 37 puntos en Mendoza. Ese es el mejor registro que tenemos. El resto es hacia abajo. ¿Qué pasa con el apoyo de Estados Unidos, con el sentir ese, si querés,
no sé si sería nacionalista o antiimperialista. Digo, sí, estamos ahora en proceso en el campo con una pregunta de ese estilo. Lo que estamos viendo en el campo, que todavía igual le falta un poco, es que más o menos un 30% de los argentinos que responden las encuestas están de acuerdo, ven de forma positiva que haya un acuerdo con los Estados Unidos. Un acuerdo 30%. Sí, que es más o menos el núcleo duro que va a manejar Milei, que no tiene nada que ver con el 30% que obtuvo en agosto y en octubre del 2023. Esos electores están en otro lado. Es un núcleo duro distinto. Es un núcleo duro distinto, más bien relacionado, si querés, a Juntos por el Cambio, a Cambiemos. Los jóvenes ya no están más con Milei. Digo, hoy es ese componente mayormente es, sí, hombres, eso sí, desde ya, mayores de 50 años, 55 años, de niveles socioeconómicos medios altos. Digo, esa base que tiene un sesgo muy fuerte antiperonista, ahora se agrupa en la defensa del gobierno de Javier Milei. Hernán, última. Sí, el otro día escuchaba a Patricia Bullrich que decía que se había juntado con unos kiosqueros y les dijo, no, yo les conté que hoy teníamos muy buenas noticias. Dijo, bueno, el Nobel para Corina Machado, segundo había dicho el acuerdo con los Estados Unidos y el tercero, la verdad que no me acuerdo, pero no tenía mucho que ver con la dinámica de la economía argentina o de la realidad argentina, honestamente. ¿Cuánto pesa la realidad cotidiana económica en el voto? No, todo. Creo que el tercero era la tregua entre Hamás e Israel. Efectivamente. Sí, insólito. El anuncio de paz de Trump. Insólito, sobre todo porque es esto, digo, yo vi un tuit, creo que era de Horacio Cabal, que decía, bueno, también lo que se define es Irán o Israel, Maduro o la señora que le dieron el Nobel. Digo, no es eso lo que se está definiendo hoy en la elección. Hoy lo que se define es no llegó a fin de mes. Digo, hoy hay una dinámica en la cual la principal preocupación a nivel nacional, que está en el orden del 60%, o sea que es muy, muy alto, es los bajos salarios o los ingresos familiares. La traducción es no llegar a fin de mes. Claro. 60%, o sea, 6 de cada 10 argentinos y argentinas tienen esa preocupación como la principal, o sea, reemplazó la inflación casi en su peor momento. Ahora, inflación está en el orden del 40%. Más allá de si querés, de la dinámica comunicacional, narrativa del gobierno de bajamos la inflación, rompimos la inflación, a Milei diciendo te voy a bajar más la inflación para que me putees más, es porque la inflación sigue siendo un problema grande para los argentinos y las argentinas. Después, todo lo que se le quiera matizar, lo van a intentar, no va a funcionar. Alberto Fernández, cuando tenía problemas domésticos, iba a Europa a sacarse fotos con Macron, a buscar acuerdos, y no sirve. No sirve porque la condición hoy, acá, socioeconómica, es de mala, muy mala para la mayoría de las familias argentinas. Seguimos en números catastróficos donde menos del 5% de los argentinos tienen capacidad de ahorro, hasta el 15% de los argentinos dicen que llegan a fin de mes, o sea, solo 2 de cada 10 argentinos no tienen problemas para llegar a fin de mes, el resto lo tienen en diversos sentidos. Claro. Que es, se siguen ajustando y como ya el ajuste, ya no hay más lugar donde ajustarse, lo que hay es endeudamiento. Entonces, yo el otro día escuchaba a algún dirigente, si querés, trasnochado, que decía, bueno, hay que hacer ajuste pero sin motosierra. Porque la gente después, con lo mal que está hoy, después se va a conformar con el pancho y con la coca. Bueno, que sigan pensando eso, que sigan con esa línea, que van a seguir confundidos. Santiago, gracias, como siempre. No, por favor, gracias a ustedes. Que esté muy bien. Voy a saludar a Agustín Rossi, candidato a diputado nacional, segundo en la lista de Fuerza Patria en la provincia de Santa Fe, a diputado nacional, por supuesto. Agustín, ¿cómo estás? Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buenas noches para todas y todos. Gracias. Me quedo con una pregunta del orden de lo que veníamos charlando con Santiago Giorgetta y después vamos a cosa más conceptual. ¿Cuánto te preocupa el tema de las fake news? Porque vimos en las últimas horas carteles con la imagen de Carentep, creo que de Monteverde o tuyas también, y unas leyendas que nada tenían que ver con la realidad. Vamos a ver un ejemplo de eso, miren. Frenar a Milei, indultar a Cristina Kirchner, Fuerza Patria. Y al lado estaban las fotos, ahí está, de Carentep y en este caso de Juan Monteverde. Frenar a Milei, volver a emitir, con toda la tipografía de Fuerza Patria, digamos, ¿no? Frenar a Milei, expropiar todos los campos. Esto fue retuiteado por Candidato de la Libertad Avanza, además, ¿no? En el marco de la campaña allí en la provincia de Santa Fe. ¿Cuánto preocupa esto, Agustín? ¿O la sociedad se da cuenta de que esto no es cierto?
Recién vengo de una actividad, de un acto que hicimos aquí cerca en Puerto General San Martín, al lado de San Lorenzo, con Karen y con el resto de los candidatos de la lista. Y charlábamos obviamente de esto que empezó a aparecer estos días, y yo creo que es una muestra del nerviosismo que fundamentalmente tienen los candidatos de la Libertad Avanza aquí en la provincia de Santa Fe, ¿no? Porque la realidad es que las encuestas nos vienen dando muy bien, que tenemos una muy buena perspectiva. Los candidatos de la Libertad Avanza son candidatos desconocidos, apuestan exclusivamente al sello de la Libertad Avanza. Y preocupa porque lo que hacen es seguir degradando la política, ¿no? En ese sentido preocupa. Impacto electoral que puede llegar a tener, creo que bastante poco significativo, habida cuenta que las fakes han aparecido por millones, y en ese sentido, y también han aparecido otro tipo de situaciones aprovechando, digamos, la consigna para frenar a Milei, que para nosotros el para frenar a Milei no es una consigna, ¿no? Es una necesidad, es una necesidad del pueblo argentino, que tengamos una mayoría parlamentaria de que permita que el presidente efectivamente cambie este rumbo que tanto daño le está haciendo a la mayoría de los argentinos. Escuchaba recién al encuestador que estaba recién y que decía que el problema es que la mayoría de las familias argentinas no llegan a fin de mes. Bueno, nosotros, la provincia de Santa Fe tiene 19 departamentos que son en los cuales se agrupa la provincia, recorrimos ya 17, nos faltan solamente 2 más, y en todos hay una cuestión en común, que sea el trabajador del sector público, del sector privado, independientemente que trabaje en el Estado o trabaje en una empresa, el relato es no llego a fin de mes. El relato es un relato permanente y es un relato angustiante, ¿no? Porque, bueno, primero te endeudas para comprar comida, para comprar alimentos, y después, bueno, tenés que pagar esa deuda y con todo lo que eso significa, o al pluriempleo, ¿no? Claro. que en algunos lados se puede dar y en otros lados no se termina dando. Bueno, todo eso generó un hartazgo social que los hechos de corrupción, ya sea de Karina Milei o esto que hemos visto estas últimas semanas con Expert, que ha impactado en toda la Argentina, no solamente en la provincia de Buenos Aires, que generan combustión sobre eso, ¿no? Bueno, entonces lo que nosotros visualizamos es que esta campaña de fake news que se desató esta semana, ya habíamos advertido ya la semana pasada que se iban a empezar, después de tantos años, que iba a empezar la intensificación a la descalificación de nuestra lista, a la fake news, a la descalificación de la figura de Karen, la mía y demás, pero la verdad es que lo que muestra es que hay un muy buen posicionamiento del conjunto de la lista nuestra, de Fuerza Patria, y vuelvo a decir, el frenar a Milei es una necesidad de los argentinos, de los santafesinos, para cambiar el rumbo de las cosas, porque hay una urgencia que tiene que ver fundamentalmente con esto, ¿no? Agustín, yo creo que fue en el ciclo, el año pasado, en QR, creo que habías venido a piso en A24, y vos hablaste con mucha vehemencia respecto de la injerencia de Estados Unidos respecto del gobierno de Milei. Me acuerdo que habías hecho hincapié en... ¿Lo perdimos, Agustín? ¿Se cortó? Ahora vamos a recuperar. Recuerdo perfectamente, Agustín Rossi estaba muy vehemente respecto de este tema y mencionaba eso que también compartíamos en el arranque del programa. Esa reunión o esa audiencia en la que la por entonces general Laura Richardson del Comando Sur de los Estados Unidos decía y hablaba de la riqueza de la región como parte de asuntos de seguridad nacional de los Estados Unidos. Y además se debía hablar con conocimiento de causa por el ministro de Defensa. Exactamente. Sabía más o menos con qué huella se estaba hablando. Nosotros estamos en piso y ya no es que llamaba la atención, pero decíamos, acá hay una agenda que no es parte de la conversación, por lo menos en este momento. Bueno, vamos a preguntarle si podemos recuperar la comunicación, efectivamente, como está viendo este momento, ¿no?
que es muy claro, es muy visible, digamos, muy literal, es muy literal. ¿Podemos volver al Milei y el moño? Dale, Juli, retomémoslo. Nosotros no tenemos una agenda monotemática, tenemos una agenda con múltiples temas y en la medida que se van cerrando temas, digamos, serán parte de los anuncios. Y si no llegan ahora, se anunciarán más adelante. Pero, o sea, hay una, yo le diría, una muy nutrida agenda. Y en la medida que podamos, pero usted sabe que con eso hay que ser muy serio y hay que ser muy meticuloso y muy puntilloso. O sea, hay que ser, en inglés sería muy picky. O sea, muy como obsesivo, muy como detallista. O sea, entonces, en eso hay que tener mucho cuidado. Nosotros estamos en eso, digamos, nosotros casi como tenemos una obsesión con esa meticulosidad. Entonces, aquellos, digamos, cosas que ya estén cerradas para el momento de la reunión, se anunciarán y quedarán pendientes aquellas que todavía le falta, digamos, ponerle el moño. Quedarán pendientes las que falte ponerle el moño. Pero te pido el otro testimonio, Juli, si podés. Es el testimonio en el que Milei dice, y es una frase que se conoció mucho, que se viralizó bastante, que habla de los dólares nos van a salir por las orejas. Pero hace toda una lista de supermercado que es muy fuerte. Mariano se compromete a anotar todo lo que plantea Milei. Dale, escuchen. Con todo lo que estamos teniendo en materia de, ya sea minería es lo que tiene que ver con el cobre, que podríamos exportar. Chile exporta 50.000 millones de dólares, nosotros 4.000, miren, todo lo que tenemos para multiplicar por 12 veces y media. Los descubrimientos de oro, el litio, lo que tiene que ver con tierras raras, lo que tiene que ver con el uranio, lo que tiene que ver con la energía nuclear, con todo lo que tiene que ver con el petróleo y el gas, lo que tiene que ver con nuestro campo, ¿sí? Entonces, fíjese, eso lo que va a hacer es que a usted le va a generar una avalancha de dólares, o sea, una avalancha de dólares, nos van a salir los dólares hasta por las orejas. Y la contracara de eso es que cuando usted tenga todos esos dólares, se va a expandir fuertemente el sector servicios. El sector servicio es intensivo en mano de obra, con lo cual los salarios en Argentina se van a disparar fuertemente. Una avalancha de dólares, Lecher. ¿Escuchaste? Avalancha de dólares. Sí, nos van a salir por las orejas. Como frase no lo había escuchado nunca. Mirá, queda para la posteridad, ¿no? A mí cuando lo escuché por primera vez en hoy, recordaba inevitablemente la lluvia de dólares. Claro. Sí, bueno, avalancha de dólares, lluvia de dólares. Está bien, era como es de la familia. Justo eso. Algo pasó. Bueno, tenemos 9 productos en la góndola. 9 productos en góndola. Sí. Ustedes son muy chicos, pero había un programa que se llamaba Feliz Domingo para la Juventud, donde decían, sin repetir y sin soplar, qué hay en la góndola de la Argentina para Estados Unidos, y ahí aparecen esos 9 elementos. Cobre, uranio, oro, litio, tierras raras, petróleo, energía nuclear, gas, campo. Muy bien. Domingo. Si era se decía domingo. Volvemos a la comunicación con Agustín Rossi. Agustín, supongo que escuchaste la última parte de la conversación. Yo estaba diciendo cuando se cortó que el año pasado, en otra entrevista, fuiste muy vehemente respecto de la injerencia, de la posible injerencia de Estados Unidos respecto de la Argentina y todos estos recursos. Creo que hacías referencia a lo que había dicho Laura Richardson en su momento, la titular del Comando Sur. Y la verdad es que no estaba tan en agenda ese tema. Y yo lo recuerdo porque te sentí como muy, insisto, muy enérgico respecto de ese tema. Entonces, rápidamente, hoy preguntarte sobre algo que se está viendo con mucha claridad. Es todo muy literal, no hay amagues, digamos, ¿no? No hay una cosa solapada. Está todo muy arriba de la mesa. ¿Cómo estás viendo eso? La historia vuelve a repetirse, ¿no? Yo creo que no existe un pacto tan infame como el que están haciendo ahora con los Estados Unidos, como aquel acuerdo Roca-Russiman, ¿no? En la década del 30 del siglo pasado, en la llamada de la década infame, en la Argentina, donde el vicepresidente de la Nación, el hijo de Julio Argentino Roca, fue a Gran Bretaña y pronunció esa frase: la Argentina es la perla más preciosa de la corona de su majestad, por el cual nosotros estábamos obligados a venderle nuestra carne
a Gran Bretaña y estábamos obligados a comprar en compensación todos los productos manufacturados que provenían de Inglaterra, y además con algunas condiciones leoninas. Recuerdo que el 85% de la carne que se faeneaba para Gran Bretaña tenía que hacerse en frigoríficos ingleses, y que no se podían abrir nuevos frigoríficos argentinos. Bueno, eso que generó el gran debate sobre las carnes, la ley de la carne. Terminó con un muerto en el Senado, Agustín. Terminó con el muerto, con Enzo Bordavere, que la historia lo pone como guardaespaldas de Lisandro Latorre, que no es así. En realidad era el segundo senador que le correspondía a la provincia de Santa Fe, y que los conservadores de ese momento nunca le tomaron juramentos y que nunca pudo asumir. Así que a mí me parece que es eso, ¿no? Bueno, es harto evidente que hoy la Argentina no tiene política exterior autónoma. La política exterior de la Argentina es la política exterior de Estados Unidos, y la lleva a la Argentina a posicionamientos, que no tienen nada que ver con los intereses de nuestro país. Está claro que ahora, con esta posibilidad que le han permitido que Estados Unidos compre dólares, intervenga en nuestro mercado, compre pesos interviniendo en nuestro mercado de cambios, la economía que define la Argentina no la define la Argentina. El ministro de Economía, el presidente de la Nación, son personajes secundarios con el peso de lo que significa la economía, ya sea por parte de la influencia del Tesoro o por parte de la influencia del Fondo Monetario Internacional, y eso va a tener consecuencias absolutamente lógicas sobre nuestra soberanía, además de todo lo que se expresaron allí, lo que expresó el secretario del Tesoro sobre las tierras raras, los minerales, la posición geopolítica. Y la posición geopolítica nuestra es una posición estratégica. Somos el país más austral del mundo, más austral en esta zona del mundo, y Ushuaia está en la desembocadura del Estrecho de Magallanes, ¿no? Que es el único canal de comunicación natural entre los dos océanos. Entonces, aquello que empezó con aquella visita introspectiva del presidente, cuando Laura Richardson, en ese momento jefa del Comando Sur, estaba en Ushuaia, en donde el presidente, sin que nadie se lo pida, en ese momento ofreció construir la base naval en Ushuaia en forma conjunta. Bueno, me parece que aquello que nosotros advertíamos hoy tiene una consecuencia clara con todo lo que está pasando, ¿no? El nivel de encorsetamiento que está sometiendo el presidente Milei al conjunto de la Argentina, en un momento en donde en realidad digo esto y me paro un poquitito, y después la segunda reflexión. Lo que exigiría hoy de la política exterior argentina es una política independiente, en un mundo que ya no es un mundo unipolar, sino que es un mundo multipolar, en donde China ocupa un rol protagónico también. Están llevándonos también a ese camino, ¿no? Porque el camino que utilizaron los conservadores en la década del 30 del siglo pasado fue acordar con el imperio que caía, que era Gran Bretaña, y surgía otro imperio, que era los Estados Unidos. Hasta en eso acordaron mal. Bueno, acá solamente a un presidente que le preocupe poco la Argentina y el futuro de los argentinos puede aceptar estas condiciones, que lo han dicho claramente los funcionarios norteamericanos, de que quieren echar a China de la Argentina, cuando 8 de cada 10 dólares que exporta nuestro país van a Oriente. Claro. Es increíble, digamos, ¿no? Entonces, yo no digo que suceda, pero supongamos que mañana China diga: no le compro más soja a Argentina. ¿Qué pasa? Pregunto, digamos, ¿qué la va a comprar Estados Unidos? Entonces, estamos en manos de un grupo que no entiende nada, digamos, ¿no? Que no Estados entiende Unidos nada. se la va a vender a China. Tiene que jugar la Argentina, ¿no? No, Agustín lo que decía, que Estados Unidos le va a vender la soja a China. O sea, si China deja de comprarle a Argentina, el que se lo va a vender es Estados Unidos. Y nosotros vamos a quedar mirando. Claro, nosotros vamos a quedar mirando para otro lado. Pero China ya ha anunciado que en este tiempo, mientras mantengan estos aranceles del 100%, no va a comprar soja norteamericana. Entonces, estamos en el medio de que hay un conflicto mundial
y ese conflicto mundial se establece fundamentalmente con toda la política que está llevando adelante desde el punto de vista comercial el presidente Trump. Y la Argentina puede quedar presa de eso, cuando no tiene ninguna necesidad, cuando en realidad siempre para los países emergentes, para los países periféricos como el nuestro, que haya tensión en el mundo, que no haya consolidados bloques de poder en el mundo, son oportunidades para que tu opinión, tu posición, tu producción que adquiera un mayor valor. Ahora, bueno, Agustín, no es lo que está haciendo la Argentina, digamos. Agustín, Nosotros, el gobierno ha ubicado a la Argentina en un lugar predeterminado, Estados Unidos, Israel, Argentina. Entonces, eso la va a limitar. ¿Va a ser un limitante para el gobierno? No, va a ser un limitante para el gobierno y para todos los argentinos, y para todo el sistema productivo argentino. Agustín, hecho el diagnóstico, ¿no te da la sensación que no hay una respuesta política de quienes se oponen efectivamente a esto, a la altura del asunto? No quiero hablar del Congreso, porque lo que ha hecho, bueno, Unión por la Patria y otros sectores en el Congreso ha sido muy coherente. Me parece que ahí hay una posición bien consolidada, pero quizás estamos exagerando respecto de la preocupación sobre cómo avanza. Mañana se va a terminar de concretar, uno imagina, buena parte de todo esto en la Casa Blanca, cuando Milei lo visite a Trump. ¿No está faltando una respuesta más contundente de quienes verdaderamente se oponen a esto? No lo creo. Me parece que el peronismo ha marcado claramente una posición contraria desde un primer día a lo que han sido las políticas económicas del gobierno del presidente Milei y lo que ha sido la política exterior del gobierno del presidente Milei, ¿no? Esto lo hemos dicho. Lo que tratamos de hacerlo es tratar de apelar al sentido común. Digo, yo esto es una cosa, insisto con esto que dije recién, si vos de 8 cada 10 dólares que exportás van a Oriente, cualquier comerciante que tiene un cliente que le compra gran parte de su producción, lo trata como mínimo bien, digamos, ¿no? No lo trata pegándole sopapos todos los días, digamos. Y lo que está haciendo Milei es contrario no a la patria en términos genéricos, digamos, a la vida diaria y cotidiana de los argentinos, porque esto va a terminar pasando en algún momento la presión que ejercen los Estados Unidos, que vendrán otro tipo de presiones que llevarán a la Argentina, si el Congreso lo permite, a determinadas situaciones no imaginables, porque tenemos el ejemplo de Zelensky, ¿no? Cuando Trump fue a Ucrania, le dijo Zelensky, la plata que te presté me la tenés que devolver. Pero yo no tengo plata. Bueno, entonces tenés minerales, tierras raras y otro tipo de cosas. Nadie te va a regalar absolutamente lo que está haciendo. Bueno, el secretario del Tesoro dijo, no estamos prestando nada, vamos a terminar ganando. Bueno, habrá que ver cuál es la contabilidad, cuál es la cuenta, la suma y resta que hace el secretario del Tesoro. Pero sin duda que va a ser parte del debate político post 26 de octubre de forma mucho más intensa. Ahora estamos también en el medio de la campaña electoral, faltan 10 días, 15 días para las elecciones, solamente tenemos 10 días más de campaña y uno trata de sintonizar en cuáles son las demandas básicas de la sociedad argentina. Y la demanda básica de la sociedad argentina es hoy, no me alcanza para comer. No llego a fin de mes, no puedo pagar la luz, no puedo pagar el alquiler, me tengo que volver a vivir con mis viejos o tengo que achicarme. Bueno, todo eso es la demanda social enorme que ha generado el hartazgo social sobre la política económica de Milei, que además los hechos de corrupción le han generado combustible, y todos los argentinos, porque el argentino tiene una sensibilidad especial alrededor de la cuestión de la soberanía, sienten que empieza a existir una pérdida concreta de soberanía o de grados de autonomía que tiene que tener cualquier país. Agustín, gracias como siempre. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias a ustedes. Que sigan bien. Agustín Rossi, charlando con nosotros, 2 veces ministro de Defensa, jefe de gabinete y diputado nacional, más que seguro va a volver al recinto, digamos, ¿no? Sí, fue jefe de bancada durante años.
Claro, durante así es. el gobierno de Néstor y Cristina. Discursos, cierre de debate muy una recordado, espada, ¿no? una espada legislativa increíble. Con bigote en ese momento. Con bigote. Bueno, vamos a hablar de la economía. Perdóname, Sí, señor. recién lo que decía Rosy, ¿no es el momento de que Fuerza Patria empiece como a desempolvar aquella vieja consigna de Braden o Perón y que empiece a decir con Trump te va a ir peor que... O sea, a vos no te alcanza para comer, con Trump te va a ir peor. O sea, a vos no te falta esto, con Trump te va a ir peor. O sea que en realidad, como decía Perón, yo le tendría que agradecer a Braden que se metió en esa elección porque me permitió ganar. ¿No es momento de que Fuerza Patria empiece a aprovechar esto de Trump porque por ahí le permite ganar? Es una pregunta que tiro al... buena pregunta, a mi criterio. La arrojo así. No, yo una cosa, me parece que falta algo respecto de esta entrega del litio y demás. Falta algo ahí, ¿no? Porque yo pregunto, digo, supongamos que sean empresas que vienen a producir carbonato de litio y quizás tienen vocación de invertir en la Argentina. ¿Cuál sería el problema? El problema es que uno sospecha que no es eso. El problema es el RIGI. Bueno, un problema objetivo es el RIGI y uno sospecha que como nos están prestando plata y esto es el pago para eso, hay algo que todavía no sabemos. Claro. Eso es lo que me genera dudas, porque si no, y el gobierno juega un poco con esa cosa, porque te dice, pero son inversiones. Vos decís, efectivamente Argentina necesita inversiones para poder explotar esos recursos. Hay un dato objetivo que lo que dice Mariano, el RIGI es entrega. Sí. Con lo cual, en ese marco es un problema. Pero eso no era nuevo. El RIGI ya estaba y ahora yo te estoy prestando plata. Hay algo que falta. Bueno, van a venir en serio ahora. No, lo que digo por es, los recursos. Si hay bueno, pero ¿qué significa eso? Hay algo que falta. Claro. Porque hasta ahora ya estaba, ¿por qué no venían? ¿Y por qué van a venir? No, lo digo porque, insisto, no sé qué, pero para mí algo falta. Bueno, la diferencia porque si no, no es un pago. Claro. ¿Se entiende? No, un pago es lo de la inteligencia artificial, que se ve que andaba flojo de papel en Estados Unidos y tuvo que salir a bancar los trapos en algo que el chabón no entendía por qué lo estaba haciendo. En esto que plantea Milei, para mí falta algo, digamos. Ahí, si ese es el pago, el préstamo, si eso ya estaba antes, ¿por qué te estoy pagando? Ahí hay algo que falta. El RIGI ya estaba, tenés razón en eso. Bueno, vamos a hablar mucho de esto durante el resto de, vamos a sufrir de las mucho semanas. Esto. Y atención respecto de lo que plantea Mariano Hamilton con el Stargate, el proyecto Stargate, Puerta Estelar. Dicho, traducido es más fuerte todavía, ¿no? Puerta Estelar, que es esa infraestructura para el desarrollo de inteligencia artificial, que 25.000 millones de dólares de inversión mediante, veremos cuánto queda de eso o no, está buscando un lugarcito ahí en nuestra Patagonia. Y Claudio Martínez, Germán Martínez, Claudio Martínez escribió una nota en Perfil muy interesante, extensa y muy completa para tener una idea más acabada de cuáles son los riesgos, cuáles son las preguntas sin responder. Va a venir el miércoles Claudio a explicarlo bien, pero bueno, quizá aparece dentro de todo este menú que menciona Hernán. Vamos a hablar de economía real. Tenemos portada. Esta es Pymecidio. Viva la Libertad Edition. Bueno, me parece que está bastante claro el asunto, ¿no? Sí. Remate judicial. Sin base en pesos, dice. Sí. Y directamente el cartel de remate en la fábrica, ¿no? Entonces que ilustra bien... podríamos decir la condena de producir en la Argentina. Estás condenado a producir, estás en el horno, si te toca hacerlo con Milei de presidente. Y te quiero repasar algunos datos que ilustran. ¿Por qué PLL? Viva la libertad y además por algo más. Muy bien, te estás anticipando algo, porque básicamente explica lo que sucede en la economía argentina. Tenemos la primera placa, a ver si podemos responderle a Pablo Caruso. Mirá. Porque acá, algo que venimos sosteniendo, me parecía didáctico mostrarlo. Efectivamente, cuando hablamos de actividad, Milei dice hay una B corta. Ese dato de actividad está hecho promedio de los últimos 12 meses para sacarle un poco los movimientos que igual se ve la B corta, pero hacían algún movimiento medio no tan preciso. Acá tenemos la B corta, efectivamente. Ahora, esa B corta, lo hemos dicho... O sea, hay una recuperación de la actividad económica. Sí. Ahora, esta parte que va para abajo lo explica la caída de la industria, la caída de la construcción, y la parte que crece
o que compensa eso en la recuperación, está explicada por intermediación financiera, por energía. Yo no tengo nada personal contra ninguna actividad, creo que están todas buenas. Ahora, unas generan más empleo y otras no. Esto es así, objetivamente. Por eso, esta B corta va acompañada de una L en empleo y de una L en industria, ¿no? Que justamente conforma este viva la libertad, que podríamos decir. La C es imposible de dibujar con algún gráfico, no me la pidan. Porque esto no significa puedo. una caída y un nuevo piso, una nueva realidad, digamos. Sí, cuando hablamos de la L, cuando hablamos de la B corta, hablamos de la caída y la recuperación, justamente en B corta. Es decir, una recuperación rápida a la usanza de la caída, ¿no? Es decir, en un año y medio yo tuve, un año en realidad, una caída y una recuperación. Ahora, la L es, me caí y me quedé abajo. Me caí y me quedé abajo. Cuando vos ves el empleo, cayeron 150.000 puestos de trabajo en la serie de registrado privado y se quedaron ahí. Ranguean, decimos a veces en finanzas. Bueno, se quedó rangueando ahí abajo. ¿Sí? Sube un poquito, 2.000, bajan 2, sube 1,5. Esto, no quiero decir que lo dijimos, pero lo dijimos. Dijimos, de hecho, que iba a pasar eso. Dijimos, va a subir 2, va a bajar 3. Y ahí se quedó. Lo mismo podemos decir de la industria, también la serie es 12 meses promedio hacia atrás. 12 meses móviles se llama. Y muestra esa caída y estancamiento abajo. No hay ningún viso de recuperación. Pero te quiero contar, Pablo, a ver, podríamos decir la tormenta perfecta. Yo recién hablaba de la condena de producir en la Argentina. Sí. Y te quiero mostrar por qué sostengo que te condena, o si querés producir en la Argentina estás condenado por 5 cosas muy concretas, que aquellos que producen en la Argentina lo tienen recontra claro. En algunos casos te pegan 2, 3, 4 y hasta 5 de estas cosas. Probablemente te peguen las 5. Fíjate, caída de ventas del orden del 10%. Estamos hablando de que en algunos sectores la caída es muy superior a ese nivel. Hoy hablábamos, o vos anticipabas al inicio del programa, la caída de ventas minoristas de CAME. Bueno, es del orden del 10%. Sí. No lo tomé de ahí, este es dato del INDEC, pero no importa. Es el más menos o menos 5 del año pasado y es el menos 4 de ahora. Claro, sí, de hecho, en realidad es acumulativo, así que en promedio es más o menos el 10%. Ahora, vos tenés que entonces tratar de sopesar esa caída del 10%. Además, te subieron 435% las tarifas, con una inflación en el resto de los rubros de un promedio de 250, un poco menos incluso. Es decir, prácticamente te duplicó la inflación promedio. Tu costo. Tu costo, el resto de los costos y los precios, porque en definitiva, cuando miro el resto de los precios, estoy mirando tus precios de venta probablemente. Claro. Bueno, en el caso de esto, las tarifas prácticamente duplicaron lo que vos pudiste remarcar, en definitiva. Es decir, te comiste buena parte de tu rentabilidad, fin, no hay mucha duda. En el medio, esto es un dato muy importante, financiamiento. Hoy aumentó la tasa para créditos en el Banco Nación. Para créditos de capital de trabajo, 2 puntos. Así que debe estar en 72. Bueno, esta en realidad... ¿Vuelven a subir las tasas? Sí. Y hoy, la verdad, los datos de cauciones se fueron al demonio. Llegaron al 90%. Bah, en fin. Producir en estos niveles. Si te pregunto por qué, nos desvía mucho de esto. Un poco sí. Bueno, después lo retomamos. En realidad, porque frente a este escenario, los bancos no saben... O sea, si tener liquidez, no tener liquidez, y eso genera básicamente esa fluctuación de la tasa significativamente. Bien, entonces a crédito no puedes acceder. No, crédito no puedes acceder. Esto es un tema muy importante porque en la Argentina lo que estaba pasando es, tal vez una pyme en San Martín me decía, bueno, sí, me cayeron las ventas, sí, las tarifas, estoy preocupado por la apertura de importador, ahora lo mencionamos. Pero bueno, más o menos se estabilizó la cosa. Bueno, se estabilizó la pindonga cuando pasó esto desde el 9 de julio. La pindonga, dice. Después me dicen a mí, Sí. Después me dicen a mí. Háganse cargo, muchachos, La influencia es un término técnico. Y antes dice anda rangueando por ahí también. Yo no quise preguntar mucho. No, esa, viste, sí, porque uno no conoce el francés. Es más técnico, pero... La pindonga no es técnico. Si a mí me dicen, ¿qué andas haciendo ahí rangueando por ahí? Yo medio me caliento, ¿no? Y sí, yo me enojo. Le preguntaría, no tenemos una encuesta en este programa, pero le preguntaría a la gente del otro lado si no la entendió. A ver, sí, es fácil. Bueno,
conclusión, este es un tema muy importante. La apertura importadora, más 40% respecto al año pasado, con lo cual hay un gran problema allí. Y finalmente la política industrial, menos 80%, que es el recorte del presupuesto de la Secretaría de Industria, que hoy directamente no existe. O sea, la podaron. Incentivos para la producción Sí, industrial. no hay programa de financiamiento, no hay dónde golpear la puerta para que te digan, che, anda para acá, anda para allá, ¿en qué te ayudo? No hay nada. No hay nada, con lo cual podríamos decir que hay una verdadera política antiindustrial en la Argentina. Porque si yo no hiciera nada sería que no hay política industrial. Claro. Acá hago cosas en contra del que produce. Por eso hablo de la condena. Hago cosas en contra. Estos son cosas en contra. Si podría no hacer nada y el tipo quizás se acomoda. Bueno, sí, con esto no puede. Entiendo. Con esto no puede. Y finalmente te quiero mostrar esto. Puedo decir, bueno, lío para las pymes en la Argentina. Bueno, ya quisieras. No, para las pymes y para las grandes también. Y acá te quiero mostrar muy rápidamente dos cosas. Primero, empresas grandes, nacionales. Son muy importantes. Sí, con situaciones de conflicto. Conflictos laborales, conflicto de crisis porque tuvieron que cerrar alguna línea de producción. Esta plaga es tremenda, ¿no? Problemas para pagar sueldos, echaron gente, algún lío tuvieron. Mastelones, Sancor, acá te agrego Molinos, Río de la Plata, todo sector alimenticio. BGH, TN Platex, Mirgor, empresa de la isla, de Tierra del Fuego, con problemas. Algodonera Avellaneda, Ternium, Techin, Ferrum, una empresa vinculada a la producción de todo lo que tiene que ver con materiales de construcción. Bueno, Richmond, un laboratorio. Sí, fíjate, Alpat, que es empresa que produce soda ash, carbonato de ¿cómo es? De litio no, carbonato. Es decir... Algún carbonato. Sí, ya me voy a acordar. Ya voy a acordar. Carbonato de sodio, ahí está, también. por el soda ash. Carbonato de sodio. Bueno, todas con situaciones complicadas. Y estas multinacionales se están yendo de la Argentina. Estas no están en crisis, se están yendo. Nissan, es la última, quizás que anunció, dijo, dejo una oficina para vender los autos Nissan importados. Bien, fin. No hay más línea de producción. Burger King, Carrefour, HSBC, Ryzen, Nutrien, Paramount, todas empresas importantes, yéndose de la Argentina. La verdad que producir en la Argentina es para poco, podríamos decir. Es un escenario muy, muy caótico. El gobierno dice, la elección nos va a ir de tal manera que lograremos llevar adelante las reformas estructurales, laboral, tributaria, previsional, y trata de reproducir un escenario que incentive las inversiones. Hasta acá 2 años de gobierno y viene pasando todo lo contrario por lo que contás. Sí, todo lo contrario. Muy complicado. La producción en la Argentina es muy complicado. Le mandé antes de la producción, pero a nuestra producción, un grafiquito que lo vamos a usar mañana, porque hoy estamos... Lo vamos a usar mañana, pero te lo adelanto, se los adelanto. ¿Qué pasó con los dólares de que asumió Milei hasta acá? ¿Cuántos inyectaron? Y te va a sorprender. Hoy lo tuiteé, se armó un quilombo. Otro término técnico. Sí. Mañana Hernán seguirá armando lío, despelote y todos sus sinónimos aquí en QR. Nos vamos a la pausa y seguimos. Tenemos más todavía historias para compartir con ustedes. Dale. Movete a las promos que querés. Movete a las promos que buscas. Movete a Credicop. Las mejores promos de ahorro en supermercados y ahorro en combustibles todas las semanas pagando con los medios de pago Credicop. Más promos como estas, movete a nuestras redes. Movete a Credicop. Movete a un banco distinto. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. ¿Pensás que las subastas no son para vos? Son para todos, porque podés comprar y vender desde donde estés de manera rápida, fácil y confiable. ¿Querés participar de nuestra próxima subasta?
2. Bueno, dale, arranca. ¡Pará! ¡Mike! ¿Van a hacer el video con el inodoro con manchas de sarro? Pero si siempre uso lavandina. Eso no lo remueve. ¿Por qué no probás limpiando con Harpic? Que llega a los rincones más difíciles, eliminando por completo el sarro y desinfectando. ¡Vamos! Para cualquier desafío que te dé el inodoro, nada mejor que Harpic. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos, acreditación por CBU dentro de las 48 horas, mínimos requisitos, cuotas fijas en pesos, rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Así se ve un sistema de movilidad integrado. Y así se siente hoy. Buses eléctricos, modernos y silenciosos. Peajes inteligentes sin barreras. Y más obras para viajar mejor. Todo conectado. Buenos Aires Ciudad. Desde el Senado voy a insistir en reducir el salario de los senadores y el número de asesores. Basta de privilegios. Vota Argentina, vota Aguilar. Lista 20. Unión de Centro Democráticos Senadores Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Leonardo Ramiro. Ignacia María Lucía. Hay que ser muy miserable para sentir orgullo de un gobierno que ha elegido como sus enemigos y su variable de ajuste a lo más vulnerable de la sociedad. Ustedes no son el partido de la libertad, son el partido de la injusticia social. Pero la sociedad argentina no es eso. El pueblo argentino es un pueblo solidario. El pueblo argentino es un pueblo que sabe sentir y empatizar con el sufrimiento y el dolor de los otros. El pueblo argentino está con los jubilados, está con los discapacitados, está con el Garraham, está con las universidades públicas. Siempre la llevarás dentro de tu corazón. Fuerza Patria, con el valor para ser libres de verdad. Itay Hackman, candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 503. El 26 de octubre, acompáñanos con tu voto. Vayan a votar por la coalición cívica. Marcela Campagnoli, candidata a senadora nacional por la Ciudad de Buenos Aires, lista 505. Hagamos futuro. Mientras la política grita, tenemos a los orcos, tenemos las cucarachas. De esta manera te roban. La ciudad sufre. No es con gritos, es con propuestas. Este 26 de octubre, en la Ciudad de Buenos Aires, vota al Turco García, Graciela Balestra y Daniel Amoroso como diputados nacionales por Partido Integral, lista 348. Esto es lo que gasta un jubilado en un mes. Y esto es lo que gana en un año. Millones de jubilados están cansados de no poder costear una vida digna. Hagamos que esto sea esto. Votá socialismo auténtico. Lista 184, Partido Socialista Auténtico, Francisco Moreno, Elsa Morales, senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Seguimos en QR. Bueno, por supuesto que en la conversación global lo que destaca tiene que ver con el acuerdo entre Israel y Palestina, promovido, o si ustedes quieren, conducido de alguna manera por el presidente de los Estados Unidos, con participación de Qatar, con participación de Egipto, y que hoy tuvo, en las últimas horas tuvo un intercambio de prisioneros palestinos que efectivamente estaban en Israel y rehenes que estaban en manos de Hamas. Hay un tema allí con cadáveres de rehenes que todavía no fueron devueltos. Parece que esta era, dentro de la primera fase, una parte muy importante del acuerdo que no se está cumpliendo. Imágenes conmovedoras de reencuentros. Por supuesto, 65.000 víctimas en la franja de Gaza, lo cual agrega enormes complejidades para ciertas miradas a veces tan sesgadas, digamos, sobre este tema. Está Martín Shapiro para charlar con nosotros, analista internacional. Siempre es interesante la mirada de Martín sobre cosas que necesitan lecturas, insisto, que requieren algo de complejidad. Martín, Pablo Caruso y todo el equipo de QR, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Pablo? Qué gusto saludarte. A nosotros también, Martín, gracias por el tiempo y a esta hora. Bueno,
la verdad me interesa muy personalmente dónde estás poniendo vos el ojo en este acuerdo entre Israel y Palestina y sobre todo con el protagonismo de Trump. Bueno, creo que hay tres cosas voy a mencionar. La primera es la sostenibilidad de este acuerdo. Hoy estamos en una instancia que es de cese de fuego. Esto es un acuerdo de paz visto como un acuerdo integral, que tiene una propuesta de largo plazo de reconstrucción de Gaza, de seguridad y reconocimiento de Israel, de desarme de Hamás. Bueno, una serie de cuestiones que son sumamente relevantes. Pero que no se han alcanzado acuerdos. Lo que hemos tenido es un acuerdo de cese del fuego, de retiro parcial de Israel, que todavía se mantiene sobre cerca del casi el 60% del territorio de la Franja de Gaza, no su parte más poblada, pero todas las instancias de lo que Trump llamó un acuerdo de paz no están alcanzadas todavía. Entonces, ¿cuándo esto se va a sostener? Hay elementos para ser optimistas, hay elementos para pensar que el cese de fuego se va a mantener y en todo caso se negociarán las siguientes fases con retiros de las tropas israelíes y distintos gestos de Hamás y la creación de una fuerza internacional, bueno, una serie de pasos que son de vuelta sumamente importantes y que no están cumplidos ni queda claro que estén cumplidos, pero dado lo que vos mencionabas, los 65.000 muertos, los rehenes que todavía quedaban en la Franja de Gaza, el potencial desestructurante para el mundo que tenía el conflicto, sobre todo en cuanto a la invasión israelí de Gaza que continuaba, creo que es una buena noticia y que hay elementos para pensar que se va a sostener. El segundo elemento que me parece que miraría es cuánto de la promesa, digamos, de Donald Trump de una normalización en Medio Oriente va a tener un correlato en acuerdos no entre Israel y los palestinos, sino entre Israel y países árabes o países de mayoría islámica. Entiendo, creo que fue claro. muy significativo hoy el viaje de Trump desde Israel hasta Egipto, donde estuvo reunido y donde firmó ese acuerdo de paz que decíamos de varias fases con Qatar y con Turquía, además de Egipto, que son dos países que albergan a parte de la dirección de Hamás. Es decir, son países que son sumamente críticos de Israel y que en los papeles aparecen de pronto comprometidos con la seguridad israelí. Esto me parece sumamente significativo. Y lo tercero que me parece sumamente significativo es el lugar que se le reconoce a los Estados Unidos. Hace algunos meses, no, años, perdón, ya estamos grandes, pasa tiempo. China había sponsoreado y se presentó como una noticia importantísima un acercamiento entre Irán y Arabia Saudita en el marco de lo que había sido un conflicto muy, muy marcado entre estos dos países, dos potencias regionales importantes, históricamente enfrentadas con diferencias. Hubo una reconciliación que fue patrocinada no por Estados Unidos, sino por China. Y eso en muchos lugares se leyó como un cambio de las posiciones de las potencias globales, como un aterrizaje definitivo de China en este conflicto. Y cuando vemos el rol de China en este que fue el conflicto más importante de la región en muchísimos años, casi no se nota. Y de pronto Trump, cuando nadie se esperaba, logra un acuerdo en el marco de la Asamblea de Naciones Unidas, que después se impone a Israel y a Hamás, en el cual suben a bordo varios de los países no solo árabes, sino islámicos más importantes, por ejemplo Indonesia, con lo que fue, que después nos salió lo que hubiera sido una visita histórica del presidente de Indonesia a Israel. Indonesia es el país musulmán más poblado del mundo. Y ahí, Son Martín, más de... tengo una pregunta. ¿Por qué Trump pudo? Si es que está claro. Varias cuestiones. Creo que se confluyen algunos factores estructurales, un desgaste interno en Israel de la figura de Netanyahu en cuanto a su posición internacional, es decir, él continuaba la guerra, pero no eran claros cuáles los objetivos que la guerra tenía. Su última ofensiva en Ciudad de Gaza se toma contra la opinión de la cúpula militar israelí.
eso es información razonablemente pública que se filtró en medios cercanos a las fuerzas de defensa israelíes, es decir, no es una especulación, una legitimidad muy decreciente del gobierno y te diría de la posición de Israel en función de la invasión de Gaza. Recordemos a Netanyahu hablando en esa misma asamblea de la ONU y la inmensa mayoría de las delegaciones del mundo, no solo del sur global, sino también de muchos países europeos, retirándose durante su discurso. Junto con también un Hamas fuertemente debilitado por la continuación de la campaña militar israelí, al cual, además de la presión de su propia población, que estaba sufriendo de manera inédita, no hay ningún conflicto en la historia, no hay ningún conflicto en la historia de este conflicto, no hay ningún episodio comparable en términos de la cantidad de muertos entre la población civil, tampoco militar, por supuesto, pero digo, de muertos entre la población civil. Entonces una presión interna fuerte sobre Hamas por el sufrimiento de los palestinos de Gaza y también una presión externa de varios países para llegar a un acuerdo. Me parece que ese es el gran mérito de Donald Trump en términos diplomáticos, que fue alinear a estos países y lo hizo de una manera que me parece que la administración Biden nunca logró, que es encontrando un tono en el cual le imponía cosas a unos y a otros. A Qatar y a Turquía le impuso diplomáticamente el apoyo, probablemente en función de los tipos de arreglos que tienen estos países con los Estados Unidos, del temor que genera el propio Israel. Mientras duró este conflicto de Gaza, Israel ganó 2 guerras importantes, una guerra con Hezbollah, que habían tenido otro conflicto en 2006 que no había tenido un final muy claro, concluyente de quién había ganado, y la guerra de los 12 días con Irán, donde Israel tuvo victorias contundentes. Bueno, tal vez disipar temores que estos países podían tener sobre Israel, darle algunas garantías en función de sus alianzas militares y también imponerles los términos a cambio de esas garantías. Y con Israel creo que hizo lo mismo. En el discurso de Trump está muy claro que él dice: lo llamé a Netanyahu y le dije, no podés hacerle la guerra a todo el mundo, no podés pelear con todo el mundo, es el momento de hacer la paz. Llegamos al lugar de tu victoria, vas a tener tus rehenes, cantá victoria, hacete cargo de ella y no le hagas caso, digamos, a los sectores de tu coalición que siguen, que quieren quedarse hasta el final, reocupar, etcétera. Entonces, una estrategia de diplomacia de imposición bastante interesante en un marco en el cual el acuerdo refleja más o menos las mismas propuestas que había hecho la administración de Biden hace más de un año. Es decir, el acuerdo el parcial, transita por los terrenos previsibles. Lo que cambió es el contexto, claro. Lo que cambió es el contexto y el uso del contexto, que me parece que es el gran mérito de la administración estadounidense en este marco. Martín, gracias como siempre. Te mandamos un abrazo grande. Siempre un gusto. Y te seguimos escuchando. Que estés muy bien. Bueno, Martín Shapiro, no quedamos quedarnos afuera de esta situación sin aportar una mirada como la de Martín. Nos vamos a la última tanda y atención con el escroleo que se viene y algo más de información. Dale. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Soy Agustín Neglia, los invito a todos a ver por Amazon Prime lo mejor de La Rioja en nuestra nueva serie de viajes Super Guide por Amazon Prime.
una excursión increíble en La Rioja. Ojalá que puedan venir algún día porque es una experiencia inigualable. Yo, la media tarta que congelé el sábado, medio huevo duro y un sorrentino. Me gustaría media porción de pizza, 3 nuggets de pollo y medio choclo. Crea tu propio menú con lo que tenés en tu casa, con un microondas Atma. Salimos a la calle a probar la nueva fórmula de Vanish. ¿Quién me ayuda a manchar esta remera con algo que no salga con nada? El detergente solo no va a ser suficiente. Vamos a agregar Vanish, incluso sin refregar. Este es el poder de la fórmula mejorada del nuevo Vanish. Elimina manchas casi imposibles, hasta la grasa. Animate al desafío y confía en Vanish. ¿Necesitas llegar tranquilo a fin de mes? Tené un préstamo 100% online con WeCred. Te damos un préstamo personal de hasta 400.000 pesos. Acreditación por CBU dentro de las 48 horas. Mínimos requisitos. Cuotas fijas en pesos. Rápido, simple y seguro. Ingresá ahora en wecred.com.ar. Sueldos que lleguen a fin de mes. Hay otra manera. Hay otra manera. Sin desfinanciar la universidad pública. Hay otra manera de salir adelante. Una que te escucha, te incluye, te cuida. Hay otra manera. Es con Graciela. Es con Martín. Es Unidos. Ciudadanos Unidos. Graciela Ocaña, Martín Ocampo. Candidatos a senadores nacionales por la Ciudad de Buenos Aires. Lista 504. Para que no ganen los mismos que siempre, hay que cambiar. Vamos por un impuesto permanente a las grandes fortunas que financie la salud y la educación que nos merecemos. Ariel Elger, senador. Partido Comunista. Lista 314. Che, prendete una cosa de loco. Bien, acá estamos, Turco. Nos qué juntaron. Alegría, Acá estamos. Chino, qué alegría estar Dame un abrazo, juntos, dame un abrazo. abrazo. Qué lindo Vamos verte. a salir por este programa que es maravilloso. Esto es Cata TV Streaming y aparte nos fusionamos con Bravo TV. Qué fusión, qué alucinante. Cuando el talento se une para llevar entretenimiento. Gracias por el talento. Sí, no hablaba de nosotros. Vamos de lunes a viernes de 16 a 17. De lunes a viernes, de 16 a 17 en... ¿Cómo se llama esto? Esto es Cata TV Streaming, Bravo TV y esto es Una Cosa de Locos. Una Cosa de Locos. Qué bueno. Programón. Por Cata lo vas a ver, por Cata lo vas a disfrutar. Che, prendete una cosa de loco. Bienvenido a todo Latinoamérica. Caras TV llegó a DirecTV, el canal de las celebridades. Entretenimiento exclusivo las 24 horas del día. Más Caras, con la conducción de Héctor Maugeri. Red Carpet, Caras News, Caras Realeza, Caras Fashion, Caras TV. Llegó a DirecTV. Contenidos exclusivos para toda Latinoamérica. Nuestra lealtad es con las ideas. Nuestro compromiso es con la gente. Vota liberalismo, vota UCD. Lista 20 Unión del Centro Democrático de Diputados Nacionales. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Porta Dalmau, Marcelo Eduardo. Barrera Echavarría María. Milei no se aguanta más. Castigalo con el anticapitalismo. Manuela Castañeira al Congreso. La izquierda en la ciudad. Keverlin D'Ambrosio. Senadores por Cava. Lista 350. Tenemos el equipo, la fuerza y la decisión de cambiar. Alejandro Katz, candidato a diputado nacional por Cava. Lista 343. Movimiento de Jubilados y Juventud. Votame para legislar y sancionar las candidaturas testimoniales que te mienten para poder llegar al poder. Gustavo Delía, Mariana Funes, candidatos a senadores nacionales por Cava. Movimiento Plural, lista 352. Muy bien, cerramos QR scrollando, como siempre, para evitarles el ratito de pantalla. ¿Dije bien? No, sí, dije bien, estamos cansados. Bueno, dicen que hay un scroll lúdico. Mira, ahí está en el graph, lo pone Dani.
¿Qué vamos a jugar, Mariano? A vos que te gusta tanto. A mí me gusta el escolazo. También con Irina Hauser y Hernán Lecher. A ver, ¿con qué arrancamos? Ah, ¿Qué pasó? es el juego de moda. Llegó el Admit Test. Apretá la pantalla y descubrí qué opinión de mierda te toca para poner la cantidad. No, ¿qué me hace leer? A ver, apretamos. Basta, stop. Desperdicié la oportunidad de atropellar a un grupito de estudiantes del Pellegrini. Sepa la patria perdonarme. ¿Cómo estás jodiendo? No. Pero todo esto ¿No te acordabas de ese? ¿Está chequeado? Sí, está chequeado. ¿Son todas postas? Es genial esto. Me cuesta muchísimo entender a los malvineros. Ah, bueno. Abril del 14. Ay, el mes de abril lo dijo. ¿Qué pasa si contra Nigeria lo sacamos a Messi? Como para jugar con 11, digo. Pero no le pifia nunca, ¿no? No le pifia nunca. Ya. Quiero que las Malvinas sean parte del país en el que crezca mi hija. ¿Cuáles son los requisitos para mudarse permanently a Londres? ¿Ustedes están seguros que esto está chequeado? Sí. Entre patria o colonia elijo colonia, sin dudas. Bueno, es coherente. Esto es coherente. No sabía, lo sospechaba. Lo sospechó desde un principio. ¿Es un poco fuerte esto o soy yo a esta hora que me todo descoloco un vale, poco? en la política argentina vale todo, hermano. Ya no te Pero no, acostumbraste. tenés razón, Juli. ¿Qué vara tan baja tenemos? Sí, Digamos, ¿no? estamos- O tan estamos alta hechos nuestro mierda. umbral de indignación, ¿no? No, estamos hechos Qué Yo pedazos. pregunté cuando lo vi, dije, ¿en serio no borró esto? Es No, insólito. está ahí, me dijeron. Esperá, ¿y es candidata? Es Sí, sí, actual sí, diputada no. nacional y es candidata también Digo, para por eso- renovar esa banca. Por eso esto ha tomado color en este momento. Así es. Está en la una- ciudad, por la Ciudad de Buenos Aires en la lista que encabeza Fargosi. La lista de diputados de la Ciudad de Buenos Aires de La Libertad Avanza es fulera, ¿eh? Yo te voy a ¿Quién decir lo una conoce? cosa. ¿A Fargosi qué nivel de conocimiento tiene? Te digo... Algo sí, vos sabés que yo lo tengo de la época en que era consejero de la magistratura. Se nos va a apagar la luz, así que metámosle pronto. Consejero de Es verdad, Te verdad. estamos quedando No te dormido. la pagan en serio acá, de la ¿eh? A las 12 te la magistratura. pagan. Bueno, no sé, ¿nivel de conocimiento de qué? ¿De qué? Me contestó como a las 12 de la noche. Bueno. No, Bueno. ¿cómo qué? ¿Cómo qué qué sé yo? quiere que ¿Qué lo crees que te conozcamos? diga hasta ahora? Me está diciendo. No, pero es una persona que, voy a ponerlo en calificativo, Sí. es un servil. Es eso. Sí, bueno, ¿cómo le pondrías? No, Pensalo, a mí me Mariano. gusta. Espera, me y gusta. las Mechet hay una cosa que me parece alucinante, Sí. que es que me entero, porque estoy muy en contacto con la juventud, ustedes Sí. saben, que no, este juego hizo furor entre los pibes y las pibas hoy. Entre pibes y pibas que quizá en algún momento... Eran votantes de... Gracias, Irene Hauser, por esta noche. Qué dato que te acabo de dar. Abrazo grande, Mariano Hamilton. Para mí también un abrazo Chau, gigante Leche. para usted, señor. ¿Se parece a Leigo ahí el diputado cada vez que le dice